Capítulo 1. Señor Carlos, felicitaciones por aprobar nuestra entrevista en línea. La oferta ha sido enviada a su correo electrónico. Necesitamos que empiece a trabajar en la ciudad dentro de 2 semanas. ¿Alguna pregunta? El hombre al otro lado de la línea, a lo lejos, al otro lado del océano, hablaba inglés con fluidez. Carlos accedió sin dudarlo. No hay problema, llegaré puntual. Justo al terminar la llamada, el pomo de la puerta giró e Isabella entró. Al ver a Carlos, le entregó rápidamente una bolsa de papel. Ayer tuve algo urgente que hacer en el bufete, así que no pude celebrar el año nuevo con usted. No se enfade. Habló con sinceridad, y Carlos no hizo más preguntas. Tomó la bolsa y echó un vistazo. Una pulsera de sándalo yacía sola en el fondo. Tan descuidados que ni siquiera se molestaron en empaquetarla. La pulsera era cara, pero el precio no estaba en la pulsera en sí, sino en la otra pulsera de madera de agar que la acompañaba. La pulsera de sándalo era solo un extra. La pulsera de sándalo estaba allí, lo que significaba que Isabella la había comprado, pero decidió regalársela. Si no fuera por las fotos que Javier le había enviado ayer, que mostraban una pulsera de una calidad y un tamaño impresionantes, Carlos no se habría imaginado que su novia de 5 años regalaría el producto genuino en lugar de un regalo a su novio. Igual que ella había usado la excusa de estar ocupada en el bufete de abogados para negarse a pasar la Nochevieja con él, cuando en realidad solo estaba allí para pasar tiempo con Javier. Pero al final no delató a Isabella. Le dio las gracias y aceptó el regalo. Al ver que Carlos no se movía después de aceptar el regalo, Isabella frunció el ceño y lo detuvo antes de que pudiera irse. ¿Dónde está el mío? Desconcertado por la interrupción, Carlos miró a Isabella, quien lo había detenido, preguntándose qué hacía. ¿Qué quieres decir con tuyos? ¿Lo olvidaste? ¿No acordaron intercambiar regalos cada Nochevieja? ¿No significaba eso que se querían? El rostro de Isabella se ensombreció. No esperaba que él cumpliera su promesa, solo para que la olvidara. En ese momento, Carlos comprendió de repente y dijo con indiferencia, llevamos tantos años juntos, somos un matrimonio de larga data. No hay necesidad de estas formalidades. Isabella quiso replicar instintivamente, pero de repente las palabras le sonaron familiares. Entonces recordó que la Nochevieja anterior, Carlos le había preparado un regalo con entusiasmo, pero ella no recordaba el acuerdo. Así que cuando fue a intercambiarlo, se quedó con las manos vacías. Él pareció decepcionado y le preguntó por qué había olvidado incluso la promesa. ¿Qué había dicho entonces? Dijo, llevamos tantos años juntos, somos un matrimonio de ancianos. Son solo formalidades, olvídalo. La excusa que había usado entonces la usaron un día en su contra, e Isabella finalmente comprendió cómo debió sentirse Carlos al oírla. Por un momento, se quedó sin palabras, y finalmente solo pudo cambiar de tema con rigidez. Miró a su alrededor, sin encontrar la manera de entrar, y finalmente volvió a centrarse en sí misma, tengo hambre. Sus ojos siguieron la figura de Carlos. Habló, pero solo una palabra, oh. Solo tienes uno, Isabella se sorprendió. No esperaba que su reacción fuera tan tranquila, casi indiferente. Fingió confusión, ¿qué más? ¿Quieres que te transfiera dinero para comida? No me refería a eso. Quiero decir. Su voz se apagó a media frase, y Carlos la miró con diversión. Claro que él sabía a dónde quería llegar. Isabella solía ser muy quisquillosa con la comida, y su ajetreada carrera legal implicaba una dieta muy irregular. Así que, si decía que tenía hambre, Carlos se levantaba y cocinaba para ella, aunque fueran las 3 de la mañana. Pero ahora, ya no le importaba si le dolía el estómago. Ya que tienes dinero, baja a comer. Tengo una fiesta a la que ir más tarde. Dicho esto, se giró y se dispuso a volver a su habitación a cambiarse, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Isabella le agarró la mano. Carlos se giró y se encontró de nuevo con su rostro sombrío. ¿Vas a salir tan tarde? ¿Para qué? Carlos no supo por qué se había enfadado de repente. Intentó zafarse de su mano, pero ella, inconscientemente, aumentó la presión. Sintiendo el dolor en la muñeca, frunció el ceño y dejó escapar un suave siseo. Suéltame. Es una fiesta normal. Aún no había más explicaciones, pero a Isabella le costó aceptarlo por un momento, pero nunca has estado así. Sí. Nunca la abandonaría por nada.
Si se tratara del Carlos de antes, habría ido inmediatamente a la cocina en cuanto oyó a Isabella decir que tenía hambre, sin molestarse en salir corriendo. Pero ahora, no le importaba. Después de todo, ya había decidido dejarla. Capítulo 2. Esa noche, Carlos estaba realmente fuera de sí. Solo tenía un último pensamiento en mente: ¿sigues enfadada? De verdad que no. Carlos mantuvo la calma, su voz incluso insinuaba impotencia. Aunque su expresión no parecía falsa, Isabella seguía algo preocupada. Miró la hora en su reloj y finalmente dio un paso atrás. Ya es demasiado tarde. Iré contigo. Mientras hablaba, también se dirigió a la entrada, pero la voz de Carlos resonó impaciente a sus espaldas. No, tengo una fiesta con amigos y no me conviene llevarte. Sus movimientos se congelaron cuando él terminó de hablar, con un destello de sorpresa en sus ojos. No esperaba que se negara. Después de todo, en los primeros años de su relación, Carlos había mencionado muchas veces que quería llevarla a ver amigos, pero ella siempre se negaba, alegando el trabajo como excusa. Ahora lo mencionaba, ¿y él se negaba? Estaba a punto de hablar cuando Carlos ya había pasado junto a ella y salido por la puerta. La reunión se celebraba en un bar. Al entrar Carlos, los que ya estaban en el salón privado quedaron boquiabiertos. ¡Qué invitado tan raro! ¿Qué trae al señor Carlos por aquí hoy? Pensé que ibas a buscar otra excusa para no venir. Así es. Cada vez que te invitaba, decías que estabas ocupado. Pensábamos que de verdad ibas a abandonarnos a nosotros, amigos, por una mujer. Al escuchar sus bromas, Carlos se sintió un poco avergonzado y rió para sí mismo: fui un tonto en aquel entonces. Alejé a mis amigos y me perdí por una mujer que no me quería. Se sentó entre el grupo y, con indiferencia, tomó un sorbo del vino que había en la mesa. El aroma persistió en sus labios y una pizca de nostalgia cruzó sus ojos. De hecho, antes le encantaba beber, pero lo dejó porque a Isabella no le gustaba. Isabella siempre pensó que se conocieron en una cita a ciegas, pero no fue así. Carlos lo conoció en el funeral de sus padres. Ese año, solo tenía 10 años. Y aún así, se encargó personalmente del funeral. Todos sus familiares le dijeron que no estuviera triste y que primero atendiera a los invitados. Pero cuando él mismo llevó 2 cuerpos a la cremación, no pudo contenerse más, salió corriendo y se escondió en un rincón llorando. Fue entonces cuando Isabella lo encontró. Era la hija de la mejor amiga de su madre. Al verlo llorar tanto, no dijo nada, simplemente se sentó a su lado y le ofreció un caramelo. ¿Un caramelo? Soltó, tomando el caramelo que le ofrecía y quitándole la capa. La dulzura se derritió en su boca, pero las lágrimas seguían cayendo. Ya no tengo mamá ni papá. Los extraño tanto. Apenas era una adolescente, pero parecía madura para su edad. Levantó la mano y le acarició el pelo. No tengas miedo. Siguen aquí. Solo que tú estás en la escuela y ellos en el trabajo. Tú comes en casa y ellos están de viaje de negocios. Vas a buscarlos y ya están en casa. Siempre estarán aquí, pero de ahora en adelante solo nos cruzaremos. Pero siempre nos volveremos a encontrar. Al oír estas palabras, finalmente levantó la vista y la miró con asombro. En los días siguientes, Carlos se apoyó en estas palabras para sobrellevar las largas noches sin sus padres. Se convenció de que seguían allí, solo que se cruzaban constantemente. Se dijo a sí mismo que, después de muchos años, se volverían a encontrar. Durante mucho tiempo, Carlos nunca olvidó sus palabras, ni la olvidó a ella. Aunque solo la conocía por su nombre, Isabella. No fue hasta muchos años después, cuando ya era mayor, que la madre de Isabella organizó una cita a ciegas para él y ella. Capítulo 3. Desde el principio, la madre de Isabella le dijo que su hija era buena en todo, excepto por su carácter frío por naturaleza. Si estaban juntos, probablemente le llevaría mucho tiempo simpatizar con él. Pero a él no le importaba. Había visto su lado cálido, así que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que se sintiera a gusto con ella. Después de 5 años de noviazgo, Carlos entró todo en ella. Su ropa no se podía lavar, así que lo primero que hacía al salir del trabajo era llevarla a la tintorería. Como si nada, ella le pidiera comida caliente todos los días, así que dejó su querido trabajo de diseñador de joyas y encontró un trabajo administrativo menos remunerado, pero menos exigente, cerca de su empresa, mudándose con ella.
A ella no le gustaba el olor a alcohol, así que lo dejó e incluso se distanció de sus antiguos amigos. Tras la muerte de sus padres, sintió que no tenía hogar, que era como una lenteja de agua a la deriva, divagando donde quiera que iba. Pero después de estar con Isabella, inconscientemente sintió que tenía una base, que donde quiera que estuviera Isabella, allí estaba su hogar. Así que hizo todo lo posible por cuidarla. Por suerte, sus esfuerzos no fueron del todo en vano. Más tarde, ella se volvió menos fría con él y no rechazaba sus peticiones, como el intercambio de regalos de Nochevieja. Pero justo cuando pensaba que todo mejoraba, otro chico apareció en sus vidas. Se llamaba Javier, un compañero de la universidad. Era misófoba y nunca le permitía comer en su coche. Carlos sabía que no le gustaba, pero nunca se atrevió a ofenderla. Pero entonces vio a Javier comiendo galletas en su coche, y ella no dijo nada para detenerlo. Cuando logró preparar postres por primera vez, le llevó algunos para compartir su alegría, pero ella frunció el ceño y lo apartó, diciendo que no le gustaban los dulces. Pero más tarde, cuando cenaban con Javier, le ofreció todos los postres que no le gustaban, y ella aceptó encantada. A todos los amigos de Carlos les encantaba beber, y lo que más disfrutaban en su tiempo libre era ir al bar a tomar algo. Cuando ella se enteró, frunció el ceño y le dijo que dejara de salir con ellos, diciendo que no le gustaba la multitud. Pero cuando Javier mencionó ir al bar, su primera reacción no fue negarse, sino unirse a él. Hubo innumerables incidentes como este. Cada vez que Carlos preguntaba, ella simplemente decía que ahora solo eran amigos y que no armara un escándalo. Pero ahora, pensándolo bien, todo se reducía a que ella no lo amaba lo suficiente. Después de soltar la sopa, Carlos sintió que se le había quitado un gran peso del corazón y finalmente respiró aliviado. Sin embargo, los demás amigos guardaron silencio. Tras un largo rato, alguien finalmente rompió el silencio. Ni siquiera le gustas, ¿por qué sigues por aquí? Carlos miró a Niang Jiaxiang, quien hablaba, y sonrió, negando con la cabeza. No, no me voy a quedar. He decidido romper con ella y me iré del país en 2 semanas. Cuando Carlos regresó a casa, Isabella seguía despierta. En cuanto entró, olió el fuerte olor a alcohol en él y frunció el ceño. ¿No te dije que no me gusta el olor a alcohol? Si estás celoso, dilo. ¿Para qué emborracharte así? Se cambió de zapatos y fue directo al baño, deteniéndose justo al pasar junto a él. Bebo porque soy feliz, no por ti. Isabella se frotó la frente, sintiendo una sensación de desconexión entre ellos. No dijo nada más, sino que dio un paso adelante para ayudar a Carlos a volver a su habitación. Pero al instante, Carlos esquivó su mano extendida. ¿Duermes en la habitación principal o en la de invitados? Al oír la negativa en sus palabras, su rostro se ensombreció, con un atisbo de incredulidad. ¿Quieres dormir en una habitación aparte? Carlos hizo un gesto con la mano. ¿No dijiste que no te gusta el olor a alcohol? Entonces es mejor que durmamos en habitaciones separadas. Dicho esto, la ignoró y regresó a la habitación principal. Después de terminar de fregar, oyó el portazo en la habitación de invitados. Isabella estaba furiosa. Antes, habría entrado en pánico, sin saber qué hacer, y habría corrido a consolar a la otra persona, pero ahora, ya no le importaba y se quedó dormido. Al día siguiente, Carlos salió temprano por la mañana para renunciar a la empresa. Como era una tarea sencilla, la entrega fue rápida, y era poco después del mediodía cuando regresó a casa. Al entrar, vio a Isabella salir con un pastel. La mirada de Carlos se posó en el pastel que tenía en las manos, y de repente se dio cuenta de que ese era el cumpleaños de Javier. Ella no se detuvo al verlo regresar, y sin siquiera mirarlo, salió por la puerta. Él no intentó detenerla, porque sabía que era señal de una guerra fría. En los 3 años desde que Javier regresó a China, habían discutido innumerables veces por él. Cada vez que la discusión culminaba en un periodo de guerra fría entre ellos, ella lo ignoraba. Y cada vez que ella iniciaba la guerra fría, él admitía inmediatamente su error y la consolaba hasta que se calmaba. Pero esta vez, apartó la mirada rápidamente, sin prestar ya atención a sus sentimientos. Después de que Isabella se fuera, Carlos no se quedó, sino que regresó directamente a su habitación y encendió la computadora. Se iba a la ciudad en 2 semanas y aún necesitaba alquilar un apartamento. También investigó sobre algunos platos locales y comenzó a practicar en casa. Viviendo solo en un país extranjero, necesitaba adaptarse a la vida de antemano. Mientras se recostaba en la cama,
Carlos hojeó su teléfono distraídamente y vio una publicación de Javier en WeChat Moments de hacía media hora. Gracias por estar ahí en cada momento importante de mi vida. Al final, había una foto. En la foto, Isabella estaba sentada junto a Javier, mirándolo con una ternura que él nunca antes había visto. A Isabella y a sus amigas les gustó la publicación, e Isabella incluso publicó el primer comentario: te prometí una promesa y no la romperé. Sus mejores amigas también dejaron comentarios, diciendo: nos alegra mucho verte feliz. La atmósfera tranquila en la sección de comentarios se rompió con el comentario final: no publiques más, Carlos armará un escándalo si lo ve. Al principio, Carlos sí armó un escándalo. En ese momento, no sabía que Javier era el primer amor de Isabella, solo pensaba que eran amigos cercanos. Así que, al notar la inusual atención y cariño de Isabella por Javier, les recordó con delicadeza que, después de todo, eran del sexo opuesto. Aunque fueran amigos, debían evitar sospechas al interactuar. Era claramente un recordatorio normal, pero su rostro se ensombreció de inmediato. Todos somos amigos, solo interacciones normales. ¿De qué hay que tener cuidado? Incluso sus amigos dijeron: no seas tan mezquina. Estás privando a tu novio de su derecho más básico, a ser amigos. Eres demasiado quisquillosa. Carlos no entendía por qué, tras mencionar simplemente haberles pedido a Isabella y a Javier que evitaran sospechas, todos lo acusaron de armar un escándalo. No fue hasta mucho más tarde que, inesperadamente, descubrió que Javier no era su amigo, sino su primer amor, a quien siempre había sido incapaz de olvidar, pero del que se había separado por la desaprobación de su madre y se había mudado al extranjero. Fue entonces cuando Isabella aceptó la cita a ciegas y accedió a salir con él. Por fin lo supo todo. No era de extrañar que Isabella tratara a Javier de forma tan diferente, que su mejor amiga siempre lo detestara, e incluso reaccionara con tanta vehemencia cuando intentaba distanciarla de Javier. Resultó que la única persona a la que Isabella realmente amó, desde el principio, fue a Javier. Porque a ojos de sus mejores amigas, él solo era un ladrón que había robado la identidad de Javier. Por lo tanto, creían que Javier era su pareja ideal y que Isabella solo sería feliz con él. Al volver de sus recuerdos, Carlos no cuestionó a Isabella como le habían sugerido. En cambio, simplemente apagó el teléfono y se durmió profundamente. Cuando despertó, ya era medianoche. Una fuerte sacudida lo despertó. En cuanto abrió los ojos, vio a Isabella con el rostro hosco. Tomó el teléfono de la mesita de noche y miró la hora, sintiendo una oleada de irritación. Carlos dejó escapar un largo suspiro, reprimiendo su impaciencia. La miró y preguntó: ¿qué pasa? Pero cuando Isabella habló, su voz era fría, su disgusto era evidente. Carlos, ¿aún sabes que soy tu novia? Llegué tan tarde a casa, ¿y ni siquiera llamaste? Los novios de mis mejores amigas saben que deben llamarlas para ver cómo están y animarlas a volver, pero tú ni siquiera les enviaste un mensaje. ¿Qué demonios quieres decir? Capítulo 5. Carlos miró a Isabella confundido, sin entender por qué estaba tan enfadada. ¿Por qué necesitas que te pregunte sobre tu relación con Javier y los demás? ¿No me culpabas siempre por llamarte cuando estabas con amigos, y era tan molesto, que no te llamaba? ¿Y no dijiste que tú y Javier eran solo amigos, nada más? Su explicación fue tan razonada que dejó a Isabella sin palabras. Quiso decirle que no era cierto. No se iría a la cama sin siquiera saludar cuando no llegaba a casa tan tarde. Pero su razonamiento se lo impidió. Él no entendía por qué reaccionaba así, pero entonces recordó la publicación que Javier había publicado en WeChat Moments hacía poco, y por fin lo entendió. Estás enfadado por la publicación de Javier en WeChat Moments. Había firmeza en su voz, pero él negó con la cabeza: no estoy enfadado. Isabella respiró aliviada, sin tomarse en serio las palabras de Carlos, pensando que solo estaba siendo terco. Su explicación se le escapó sin pensarlo dos veces. Después de todo, Javier y yo nos conocemos desde hace tantos años. Es normal que celebre su cumpleaños. En cuanto a los comentarios bajo esa publicación de WeChat Moments, solo eran bromas. No te los tomes en serio. Poco a poco, empezó a somnoliento, y ni siquiera escuchó con atención su explicación. Respondió superficialmente: vale, lo entiendo. Ve a descansar un poco. Lo que dije es verdad. No hay necesidad de enojarse por esto. Isabella notó el tono superficial en su voz, y su paciencia ya se estaba agotando mientras seguía explicando.
Carlos suspiró, sintiéndose impotente. Tengo tanto sueño ahora, que de verdad no quiero seguir discutiendo con él. ¿Qué hace falta para convencerte de que no estoy enojada? Tomó su teléfono y buscó directamente la publicación de WeChat Moments, dándole un me gusta justo delante de Isabella. ¿Ahora te lo crees? Isabella guardó silencio. Miró a Carlos, como si intentara comprobar por su rostro que realmente no estaba enfadado. Tras un largo rato, cedió y se sentó a su lado. Extendió el brazo para rodearle la cintura, pero Carlos se apartó unos centímetros sin hacer ruido. La sorpresa brilló en los ojos de Isabella. No esperaba que Carlos rechazara su propuesta. Pero entonces llegó la desaprobación del rechazo. ¿No dijiste que ya no estabas enfadado? Cerró los ojos, sin querer mirarla, pero le dio una excusa que no tuvo más remedio que aceptar. Estoy cansado del trabajo de hoy. Apretó los labios con fuerza, pero finalmente, sin decir palabra, se levantó y salió por la puerta. A la mañana siguiente, cuando Isabella salió, Carlos ya estaba desayunando. Al notar que su porción no estaba en la mesa, preguntó, ¿dónde está la mía? Ni siquiera se dio la vuelta, terminando lentamente su desayuno antes de explicar, no comiste mucho del desayuno que te preparé antes, así que supongo que no te gustó mucho. Ya no lo haré. Si quieres algo, baja y cógelo. Isabella se quedó atónita. Nunca se le había ocurrido que esa fuera la razón. Siempre había sentido que Carlos actuaba de forma extraña, pero no entendía por qué. Al final, solo podía asumir que seguía enfadado con Javier. Cuando volvió a hablar, su tono era inusualmente más suave. ¿No siempre has querido ir al parque de atracciones? Hoy te acompaño. No te enfades. Carlos, tras haberle explicado innumerables veces que no estaba enfadado, no quería continuar. Al fin y al cabo, si se lo decía, se mantendría firme. En cuanto al parque de atracciones, Carlos siempre había querido ir. Sus padres murieron jóvenes y nadie lo había llevado allí. Más tarde, cuando salía con Isabella, lo mencionó muchas veces y la invitó a ir con él. Pero cada vez, ella se negaba, diciendo que era demasiado infantil, que solo eran cosas infantiles, que estaba demasiado ocupada con el trabajo y no tenía tiempo, y que no le interesaban los parques de atracciones. Al recordarlo, fue su turno de negar con la cabeza. Olvídalo, solo son cosas infantiles, así que no iré. Capítulo 6. Las razones de Isabella para negarse le sonaban familiares, pero esta vez, no se rindió. Hasta que Carlos finalmente se cansó de sus insistencias, finalmente cedió. Como no era fin de semana, el tráfico era fluido y los dos condujeron con suavidad. Pronto llegaron al parque de atracciones. Después de comprar sus entradas y entrar, los recibió un grupo de personas que les resultaban familiares. Eran los hermanos de Javier e Isabella. El chico que caminaba delante, llamado Sofía, se adelantó emocionado para saludar a Isabella al verla y luego la condujo. Ya que nos conocemos, vamos a jugar juntos. Es perfecto, hay más gente y es más divertido. Carlos se quedó muy atrás, completamente fuera de lugar en el grupo que iba delante. No reaccionó a las palabras de Sofía, pero Isabella lo miró instintivamente. El grupo parecía haberlo notado, ofreciéndole disculpas poco entusiastas, pero sin mostrar intención de dejar ir a Isabella. Actuaron como si dijeran, si no están contentos, váyanse. Carlos entendió lo que querían decir, pero en lugar de enfadarse, sonrió. Me parece bien. Después de todo, no fue idea suya ir al parque de atracciones. Con su aprobación, Isabella respiró aliviada y aceptó la oferta. El grupo deambuló sin rumbo, probando todo lo que les parecía interesante. Probaron lo suave y luego lo emocionante. Estuvo rodeado de Javier todo el tiempo y, como era de esperar, lo mantuvo a su lado. Si alguien desinformado los hubiera visto, podría haber pensado que eran pareja. Pero, por desgracia, Carlos, el verdadero novio, caminó último, y de principio a fin, no le avisó ni una sola vez a Isabella. Cuando llegaron a la zona de rafting, Javier se emocionó de repente. Isabella, vamos a hacer eso, ¿vale? Sofía y los demás no rechazaron la sugerencia de Javier, así que todos volvieron la vista hacia Carlos e Isabella. Carlos, sin embargo, permaneció en silencio todo el rato. No le temían las actividades emocionantes, ni le disgustaban las suaves. Estaba abierto a todo y no tenía una favorita. Isabella negó con la cabeza. Vayan ustedes.
A mí no me gustan estas, así que no voy. Justo cuando estaba a punto de decir que no, Javier la agarró de la falda y la sacudió coquetamente. Isabella, ven conmigo. Sin ti, me daría miedo. Al ver su expresión lastimera, Isabella no encontró las palabras para negarse y aceptó. Pero al terminar, inconscientemente miró a Carlos. Su rostro permanecía sereno, su expresión indiferente, como si no le importara. Su serenidad era tan serena que una repentina sensación de inquietud la invadió. Carlos, sin embargo, ya se había dirigido al vendedor de impermeables. Un momento después, regresó con las manos vacías, negando con la cabeza. Le pregunté al vendedor y están todos agotados. Al oírlo decir esto, Isabella dudó de nuevo. Javier, al notar su vacilación, intervino rápidamente, no importa si no tienes impermeable. Si te mojas, puedes secarte con una toalla después. Isabella, tengo muchas ganas de jugar. Finalmente, Isabella accedió. El grupo subió a la barca de rafting. Tras tomar medidas de protección, el bote ascendió lentamente hasta su punto más alto y luego se desplomó rápidamente bajo la fuerza de la gravedad. El inmenso impacto provocó una ola gigantesca que se estrelló contra quienes estaban dentro. En el momento en que la ola rompió, Isabella instintivamente abrió su abrigo y abrazó a Javier. Tras dar una vuelta completa, desembarcaron del bote, empapados, excepto Javier. No fue hasta que vio a Carlos, empapado, que Isabella recordó que había estado tan concentrada en proteger a Javier todo el tiempo que se había olvidado por completo de él. Lo miró con disculpa, pero a él no le importó, e incluso ofreció una excusa. No pasa nada. Quédate cerca de él. Es normal cuidarlo. Carlos actuó con indiferencia mientras iba a una tienda cercana a comprar una toalla y se secaba lentamente la ropa y el pelo empapados. El siguiente proyecto, de nuevo por sugerencia de Javier, era la sala de escape. Pronto, el grupo, liderado por la persona a cargo, entró en la sala de escape. Habían elegido una sala de escape de terror. Javier, un completo novato y con muchas ganas de jugar, seguía de cerca a Isabella. Carlos observaba cada uno de sus movimientos, permaneciendo en silencio. Vio a Javier gritar de miedo ocasionalmente, solo para que Isabella lo arrastrara. No tengan miedo, todo es falso. La sala de escape no era difícil, pero como cada uno tenía sus propios planes, tardaron casi 2 horas en llegar al nivel final. El nivel final no requería puzzles, sino una historia. Según las instrucciones, un hombre y una mujer debían representar la ceremonia de boda. Tras completar todos los pasos, verían un video de un PNJ recordando su pasado para completar el nivel. Lógicamente, Carlos e Isabella eran la única pareja presente, lo que los convertía en la pareja perfecta para interpretar los papeles. Pero Sofía intervino de repente: he oído que Carlos le tiene miedo a los fantasmas, ¿por qué no dejas que Javier e Isabella representen los fantasmas? Capítulo 7. En cuanto dijo esto, varios de sus amigos lo imitaron. Carlos escuchó sus excusas, pero no dijo nada para rebatirlas. Por ejemplo, era Javier quien había estado gritando de miedo todo el camino. Incluso si no estaba a la altura, Javier tenía que irse. Con tanta gente presente, eso no significaba necesariamente que Isabella tuviera que actuar. Isabella no estuvo de acuerdo, pero tampoco se negó. Pero entonces Javier intervino. Eso no está bien. Deja que Isabella y yo actuemos. Carlos se enojará otra vez. Aunque dijo que no, su mano permaneció firme sobre la de Isabella, con los ojos brillando desafiantes mientras miraba a Carlos. En ese momento, Carlos, que había estado escuchando en silencio, se movió. En cuanto se movió, Sofía y los demás pensaron que estaba enojado otra vez y comenzaron a criticar a Carlos implícitamente: es solo un juego, ¿por qué haces tanto alboroto? Carlos se burló para sus adentros, pero fingió confusión. ¿De qué hablas? Aún nos falta un testigo. Solo estoy aquí para ser testigo. Dicho esto, se acercó al asiento del testigo e hizo un gesto a Isabella y Javier para que ocuparan sus lugares. Nadie esperaba esta reacción. Tras mirarse fijamente, empezaron a decir en broma que su cuñado les había dicho que estaba bien y les había instado a darse prisa. Tras hacer todos los preparativos, comenzó la oración. El proceso transcurrió con fluidez hasta que Carlos dijo que era hora del beso del novio. Isabella se detuvo de repente. Al notar su repentina pausa, Carlos no preguntó por qué.
Simplemente caminó detrás de ella y le dio un fuerte empujón, empujándola hacia Javier. Isabella se tambaleó y sus labios se posaron en la mejilla de Javier. Tras el beso, comenzó a reproducirse un video en la pantalla detrás de ellos. Desde la perspectiva del héroe, narraba cómo fue engañado por una mujer despreciable, y cómo su amor por su amor errante lo llevó a la muerte el día de su boda. Su alma, incapaz de escapar, quedó atrapada en esta casa, convirtiéndose en un fantasma feroz, jurando matar a todas las mujeres infieles. Finalmente, conmovido por el amor verdadero entre los jugadores, dejó atrás su obsesión y entró en el ciclo de la reencarnación. La historia terminó y la última puerta se abrió, revelando a varias personas saliendo de la habitación. Recordando el amor verdadero mencionado en el video final, sus expresiones variaron, pero Carlos permaneció impasible, aparentemente impasible. Carlos, hace un momento Javier y yo estábamos. Isabella estaba a punto de explicar, pero Carlos la interrumpió antes de que pudiera terminar. Lo sé todo. Es solo un juego. Él mantuvo la calma, pero ella recordó su último empujón. ¿Y qué quisiste decir con ese último empujón? ¿Cómo podía un novio empujar a su novia hacia otra persona? Miró a Carlos, intentando interpretar su rostro, pero él sonrió. ¿Qué más podría significar? Solo quiero terminar esto rápido. Isabella estaba a punto de decir algo, pero Javier, que la seguía, dio unos pasos rápidos, se acercó a Isabella y le tomó la mano. Isabella, tengo hambre. Hay un restaurante más adelante. Vamos a comer algo. Cuando Javier se acercó y dijo que tenía hambre, Isabella miró la hora instintivamente. Ya era la hora de comer, así que definitivamente era hora de cenar. Asintió y siguió adelante. Sofía y los demás agitaron las manos con tacto. Nosotras también deberíamos irnos a casa. No iremos contigo. Si no regresas pronto, mi novia me estará buscando. Después de decir eso, le dedicó a Javier un gesto coqueto de ánimo, se despidió de Isabella y se dirigió a la salida. Carlos, a quien todos ignoraban cuidadosamente, miró a Isabella y Javier, que estaban juntos, y habló. Vayan a comer. Tengo algo que hacer, así que me voy. Dicho esto, sin siquiera fijarse en sus reacciones, salió. Carlos dijo que estar ocupado no era excusa. Había solicitado un pasaporte hacía poco y hoy podía conseguirlo. Después de salir del parque de atracciones, Carlos tomó un taxi hasta la oficina de seguridad pública para recoger su pasaporte. Lo primero que hizo al recibirlo fue tomar una foto y publicarla en WeChat Moments, mostrando el pasaporte y la carta de oferta con el texto. Comenzando un nuevo camino en la vida. Todos estaban visibles, excepto Javier, Isabella y sus amigos cercanos, que estaban bloqueados. Solo quería compartir su alegría, pero 3 días después, recibió una llamada inesperada. Era de su antiguo mentor universitario de 4 años. No habían estado en contacto desde que abandonó su querida carrera por Isabella. Al recordarlo ahora, su mentor debió estar furioso con él por no haberle respondido. Profesor, ¿qué te hizo pensar de repente en llamarme? La voz del mentor era clara y brillante al otro lado de la línea. Escuché que te ibas al extranjero a estudiar diseño otra vez. Mañana hay una reunión de exalumnos, así que reunámonos y veamos si es un buen comienzo para ti. Pensando en su mentor y sus compañeros, a quienes hacía tiempo que no veía, Carlos aceptó sin dudarlo. Esa noche, se acostó temprano en la habitación de invitados, sin siquiera darse cuenta del regreso de Isabella. Capítulo 8. Al día siguiente, Carlos salió de casa y tomó un taxi directamente a la dirección que le había indicado su mentor. En cuanto entró en la habitación privada reservada, su mentora lo invitó a sentarse a su lado. Como era una reunión de exalumnos, aunque no se habían visto en años, tenían muchos temas de conversación. El grupo comió y charló, y el tiempo pasó volando. Carlos estaba hablando con su mentor cuando de repente sonó su teléfono. Descolgó el teléfono y vio que era un becario del bufete de abogados de Isabella. En cuanto se conectó la llamada, se oyó la voz frenética del becario. Hermano Bey, Senlu tiene dolor de estómago otra vez, pero no sé qué medicamento necesita. ¿Qué debo hacer? Carlos no ocultó nada y le dijo al becario los nombres de los 2 medicamentos que solía tomar. Luego se oyó el sonido de alguien rebuscando, y finalmente la voz sollozante del becario. Hermano Bey, no lo encuentro en la oficina. ¿Puedes venir a traérmelo? En el pasado, Carlos habría accedido de inmediato a la petición del becario, pero ahora, sin dudarlo, se negó.
Si no lo tienes, puedes comprarlo en una farmacia cercana o pedir que te lo envíen a domicilio. Es muy cómodo. No iré. Dicho esto, colgó el teléfono. Al ver esto, el profesor, que había guardado silencio hasta entonces, preguntó, ¿es tu novia la que te hizo dejarlo todo? Carlos asintió. Sí. ¿Aceptará que vayas al extranjero? El profesor miró a Carlos con la voz llena de preocupación. Carlos era el estudiante mejor clasificado del departamento. Le encantaba el diseño de joyas, tenía un talento considerable y estaba dispuesto a trabajar duro. Tenía un futuro brillante por delante, pero como se enamoró, dejó el diseño de joyas para centrarse en su novia. También le preocupaba que Carlos renunciara a esta oportunidad que tanto le había costado ganar porque su novia no estaba de acuerdo. Pero, por suerte, negó rápidamente con la cabeza. No importa si está de acuerdo o no. Ya he decidido romper con ella. Inesperadamente, una pregunta tan simple como esta deparaba una sorpresa inesperada. El instructor estalló en carcajadas. Genial. Así es como debería ser un hombre. ¿Cómo puedes renunciar a tu futuro por una mujer? Carlos, eras el alumno más talentoso al que he enseñado. Si hubieras seguido por este camino, tu futuro habría sido brillante. Es una lástima que te equivocaras antes. Esta vez, debes hacerte un nombre. Carlos sonrió levemente. Lo haré, porque he aprendido a amarme a mí mismo. Cuando terminó la reunión de exalumnos y Carlos regresó a casa, ya era tarde. Empujó la puerta y entró en la sala. Cuando se encendieron las luces, levantó la vista y vio a Isabella sentada en el sofá con el rostro hosco. Al principio se sobresaltó, pero al ver que era Isabella, frunció el ceño inconscientemente. ¿Qué haces aquí? Isabella miró a Carlos con el rostro pálido. Tras un largo momento, por fin habló, pero no para responder a su pregunta. ¿Qué hacías? ¿Has vuelto tan tarde? ¿No sabes que tengo dolor de estómago? ¿Por qué no has venido a verme? Esta lluvia de preguntas fue suficiente para expresar su disgusto. Pero, en marcado contraste con su disgusto, la miró con una expresión tranquila. No voy a ir hoy. Primero, tengo mucho que hacer. Segundo, estoy lejos de tu compañía, así que no hay necesidad. Sería mejor que alguien lo comprara o pidiera comida para llevar. Aunque fuera, no podría ayudarte. Dicho esto, se preparó para irse de nuevo. Isabella finalmente perdió la compostura y alzó la voz. Carlos. Antes no eras así. Lo miró con calma. ¿Cómo era yo antes? El cuerpo de Isabella tembló ligeramente y estaba a punto de excitarse aún más. Carlos se apretó el ceño y de repente extendió la mano para agarrarlo. Habló, pero sus palabras la hicieron sentir como si se hundiera en una cueva helada. Bueno, es demasiado tarde y tengo sueño. Tranquila, me voy a la cama. Capítulo 9. Con solo 2 días para su partida, Carlos borró y bloqueó la información de contacto de Isabella y sus mejores amigas una por una. Después de todo, a ella no le gustaba, y a quien realmente consideraban su cuñada era Javier. Después de que se fuera del país, ya no había necesidad de contactar con esa gente. Después de borrar a sus amigos, volvió a los chats grupales a los que se había unido por Isabella y cerró sesión en todos. Después de limpiar todo lo relacionado con ella, Carlos comenzó a preparar su equipaje. Después de todo, llevaba 5 años viviendo allí, y empacar seguía siendo bastante agotador. Por suerte, Isabella le había dicho temprano esa mañana que el bufete había aceptado un nuevo caso y se habían marchado a toda prisa, dándole tiempo para empacar. Después de dejar las maletas junto a la puerta y terminar todo, Isabella abrió y entró. Al entrar, vio las maletas apiladas junto a la puerta, y un repentino presentimiento la invadió. Preguntó, ¿qué pasa? Se sorprendió un poco de que Isabella hubiera vuelto tan temprano, pero su expresión permaneció inalterada mientras miraba las maletas. Inventó una excusa con indiferencia. Muchas de mis cosas son viejas y pienso reemplazarlas. Voy a tirarlas. Las miró con duda, pero finalmente apartó la mirada. Isabella debía de tener otras cosas que hacer cuando volvió a esa hora. La sola mención la enfureció, y un atisbo de miedo se apoderó de su voz. ¿Por qué me has borrado de repente? Sin esperar que ella se diera cuenta tan rápido, Carlos sacó su teléfono y cerró sesión. Fingiendo sorpresa, respondió, «Oh, ¿por qué cerré la sesión?» Tras varios intentos bajo la mirada de Isabella,
volvió a iniciar sesión y la miró con aire de disculpa. Probablemente por eso te eliminaron. Me hackearon la cuenta. Quizás porque su actuación fue demasiado obvia, o quizás porque había notado que algo andaba mal con él recientemente, no acababa de creer el razonamiento de Carlos. Entonces agrégame de nuevo ahora. Deberé hacerlo. Se quedó quieta frente a él. Carlos no tuvo más remedio que acercar su teléfono al código QR que ella le había mostrado. Antes de que pudiera escanear el mensaje, su teléfono sonó de repente. La palabra Javier apareció en la pantalla y guardó el teléfono inmediatamente. La llamada se conectó. No supo qué decían al otro lado, solo vio un ligero cambio en su expresión. Javier, no te preocupes, voy enseguida. En cuanto terminó de hablar, se dio la vuelta y salió por la puerta. Carlos cerró tranquilamente la pantalla de amigos y estaba a punto de guardar el teléfono cuando apareció una búsqueda popular. El término de búsqueda popular era, #Javier Plagiarism. Javier se ha convertido en un diseñador de joyas prometedor en los últimos años, todo gracias a que participó en un concurso nacional de nuevos talentos y ganó el campeonato. Pero ahora se ha revelado que su diseño ganador más codiciado fue plagiado. Casualmente, el diseño que plagió era de Carlos. Con razón Javier había llamado a Isabella con tanta ansiedad. Isabella era su exnovia y abogada, así que debió ser la más rápida en ayudarlo a resolver el problema. Por desgracia, el plagio es un callejón sin salida en el mundo del diseño, y Javier se enfrenta a su propia perdición. Pero nada de esto tenía que ver con él. Abrió la aplicación de compra de billetes y reservó un vuelo a la ciudad para mañana. Ahora, todo estaba listo, solo tenía que irse mañana. Isabella regresó a la mañana siguiente con prisa. Al ver a Carlos desayunando, dudó un momento antes de hablar por fin. Carlos, los dibujos de diseño que Javier publicó hace unos días han sido acusados de plagio. He visto los originales. Son de la serie Amor Verdadero que publicaste en Weibo hace 5 años. Ya ha emitido un comunicado, diciendo que no plagió y que son socios. ¿Podrías iniciar sesión y volver a publicarlo en Weibo para ayudarlo esta vez? Hace 5 años, cuando decidió dejar el diseño de joyas, se desveló varias veces solo para terminar la serie Amor Verdadero. En aquel entonces, ella le preguntó por qué había abandonado el diseño de joyas si le encantaba tanto. Su respuesta fue que su carrera no era tan importante como ella. La serie Amor Verdadero fue su primera colección desde que estaban juntos, diseñada para él y, finalmente, terminó por su culpa. Isabella sabía perfectamente cuánto significaba para él la serie Amor Verdadero, pero aún así hizo esta petición por Javier. ¿Pedirle al plagiado que aclarara algo al plagiario? Le pareció divertido y no pudo evitar reírse a carcajadas. La miró, ¿de verdad quieres que lo vuelva a publicar? Ella lo miró en silencio, pero Carlos comprendió lo que quería decir. Quería que ayudara a Javier. Y se lo pidió porque estaba segura de que no se lo negaría. Después de todo, sabía de primera mano cuánto la amaba Carlos. Al ver su mirada tranquila, Isabella sintió una punzada de culpa. Tras pensarlo un momento, decidió enmendarlo. Te morías de ganas de ir a la isla C, ¿verdad? En cuanto publiques tu declaración, podemos ir juntos, ¿de acuerdo? Como para demostrar su determinación, compró inmediatamente 2 entradas para el país de delante de Carlos. Pero justo cuando terminaba de pagar, Javier volvió a llamar. Isabella, alguien ha publicado mi dirección y hay una multitud bloqueando mi puerta. Tengo mucho miedo. Una voz entre lágrimas sonó por el teléfono. Al ver a Javier rodeado, Isabella entró en pánico. Solo logró recordarle a Carlos que le enviara la aclaración por última vez antes de salir corriendo. Él simplemente la vio desaparecer por la puerta, sin intentar detenerla. Después de un rato, terminó su desayuno tranquilamente y recogió los platos antes de sacar su teléfono y entrar en Weibo, una cuenta que no había abierto en 5 años. Republicó la publicación de Javier defendiéndose, subtitulándola con 8 caracteres en negrita. Sin colaboración, solo plagio. Tras publicar la publicación, ignoró el alboroto que se desató, sacó su tarjeta SIM, la rompió y la tiró a la basura antes de volver a su habitación a buscar su equipaje. Tras echar un último vistazo a su casa, dio media vuelta y se fue, paró un taxi y se dirigió directo al aeropuerto con todo su equipaje. Esta vez, no se detendría ante nadie. Capítulo 10. La publicación desató rápidamente una acalorada discusión. El autor original acusó a Javier de plagio,
haciendo que su obstinada negativa a admitirlo tras ser descubierto por plagio pareciera ridícula, ya que solo media hora antes había afirmado que habían colaborado y compartido inspiración. La indignación de los internautas creció a oleadas, y algunos incluso encontraron la dirección exacta de Javier y pintaron las palabras plagiario, muere con tinta escarlata en la puerta. En ese momento, Isabella estaba en la habitación de Javier, consolándolo y diciéndole que no tuviera miedo. Javier, no pasa nada. Soy abogada. No dejaré que ninguno de los que expusieron tu información personal y me amenazaron quede libre. Pagarán las consecuencias. Pero su consuelo no detuvo las lágrimas de Javier, al contrario, se intensificaron. Desenterró la publicación de Weibo que Carlos había publicado recientemente, acusándolo de plagio, con la voz llena de agravio y miedo. Isabella, ¿no dijiste que Carlos prometió limpiar mi nombre? ¿Por qué sigue acusándome de plagio? ¿Acaso sigue negándose a perdonarme? Sus sollozos eran desgarradores, e Isabella se sintió profundamente angustiada. Al enterarse de que Carlos había publicado la publicación de Weibo para incriminarlo, una oleada de ira la invadió. Instintivamente quiso buscar a los amigos de Carlos, pero entonces recordó que el día anterior Javier lo había interrumpido con una llamada cuando le pidió que la volviera a añadir. Desde entonces, no había recibido ninguna solicitud de amistad. ¿Cómo podía estar segura de que no la había vuelto a añadir? Impotente, solo pudo buscar su número, pero al llamar, descubrió que la habían bloqueado. Recordando las maletas que había visto apiladas junto a la puerta el día anterior, surgió una extraña idea. Se obligó a mantener la calma y a buscar los grupos de chat a los que Carlos se había unido con tanto esfuerzo. Revisó las páginas de miembros una y otra vez, pero no pudo encontrar la foto de perfil que le resultaba familiar. Intentó todos los métodos para encontrar a Carlos, pero al final nada funcionó. Incluso su cuenta de Weibo lo había bloqueado. Su inquietud se intensificó. Volvió a llamar a Sofía y a los demás, sin siquiera prestar atención a las preguntas de Javier sobre lo que estaba pasando. ¿Puedes contactar con Carlos? Fue directa al grano, exponiendo su propósito. Pero después de preguntarles a todos, la respuesta que obtuvo fue que de repente estaban inalcanzables. Solo entonces Isabella se dio cuenta de que no podía encontrar a Carlos. Un destello de confusión cruzó sus ojos. Sin saber qué estaba pasando, instintivamente se levantó y se dirigió a la puerta. Al verla irse, Javier entró en pánico. Isabella, ¿a dónde vas? No me dejes sola. Tengo miedo. El truco que tan bien le había funcionado justo ahora falló de repente. Isabella lo apartó, bajó directamente al garaje del sótano, condujo su coche y se dirigió directamente a casa. Javier no se atrevió a salir solo. Al verla irse tan descuidadamente, solo pudo cerrar la puerta de nuevo, furioso. Mientras se acercaba a la ventana, vio como el coche de Isabella se alejaba a toda velocidad. 20 minutos después, Isabella regresó a casa. Abrió la puerta y registró cada habitación, pero no había ni rastro de Carlos. Una mirada más de cerca reveló que no solo había desaparecido él, sino también todo su equipaje. Revisó las habitaciones con cuidado, intentando encontrar el más mínimo rastro de la presencia de Carlos. Al final, solo encontró una nota en la mesita de noche del dormitorio principal: Isabella, rompamos. Esas 8 breves palabras fueron como un martillo que le machacaba el corazón. ¿Carlos quería romper con ella? Pero era evidente que la amaba tanto que cómo podía soportar dejarla ir. Incluso había renunciado a su diseño de joyería favorito por ella. Ahora, ella le acababa de pedir que le enviara una declaración aclaratoria a Javier, ¿y él la había dejado? Isabella no lo creía, pero tenía que creerlo. Carlos se había ido tan bruscamente, sin dejarle ninguna oportunidad de quedarse. Ni siquiera sabía a dónde había ido después de irse. ¿Se iba a otra ciudad o a otro país? Isabella miró la habitación vacía, sintiendo también su corazón vacío. La tristeza la invadió, desafiando constantemente su cordura. Incluso intentó volver corriendo al bufete y usar el teléfono de otro colega para llamar a Carlos, pero por mucho que lo intentó, solo oyó una voz femenina fría y robótica que decía: no se puede contactar con el número al que llama. Su teléfono sonó y lo contestó. Era Javier. Isabella, ¿dónde has estado? Tengo mucho miedo. Capítulo 11. La voz de Javier resonó en el teléfono, pero la ansiedad inicial que sintió había desaparecido. Se frotó las cejas y guardó silencio un buen rato hasta que oyó un suave sollozo.
Entonces, a regañadientes, dijo, he asumido tu caso y lo llevaré hasta el final. No te preocupes, no dejaré que nadie que haya recurrido a medios ilegales quede impune. Al final, Isabella ayudó a Javier a calmar la situación. Aunque no logró limpiar su nombre de plagio, dio un ejemplo al detener durante unos días a quienes publicaron información privada de Javier y lanzaron pintura a su puerta. Pero después de este incidente, se difundió la noticia de la ruptura de Carlos e Isabella. Más precisamente, se informó que él se había ido sin dejar rastro. Sofía y las demás invitaron a salir a Isabella de inmediato. En cuanto llegó al bar, varias personas la rodearon. Con razón Carlos no ha venido a verme estos días, Isabella, mientras tú has estado ocupada con el caso de Javier. Parece que por fin lo ha comprendido y ha decidido dejarlo pasar. Oye, Isabella, ya que lo han despedido, ¿cuándo piensas volver con Javier? Las demás charlaban sin parar, pero Isabella no entendía lo que decían. ¿Qué quieres decir con volver? ¿Qué quieres decir? ¿No te gusta Javier? Las demás se quedaron atónitas. ¿No piensas volver con Javier? ¿Por qué iba a hacerlo? Isabella bebió un trago de vino, con los ojos llenos de frustración. Lo había intentado todo en los últimos días, pero fue en vano. Lo único que supo fue que Carlos se había ido al extranjero, pero no tenía ni idea de dónde había ido a parar. Negó con la cabeza, con la voz teñida de decepción. Ahora mismo, solo quiero encontrar a Carlos. ¿Buscar a Carlos para qué? Hermana Isabella, no me diga que de verdad está enamorada de Carlos. Los ojos de Sofía estaban llenos de incredulidad. Miró a Isabella, que había envejecido considerablemente en los últimos días, como si de repente acabara de comprender algo. Isabella, bebiendo un sorbo de vino, se quedó de repente desconcertada al oír la pregunta. ¿Cómo Carlos? Nunca lo había pensado antes, pero ahora que Carlos se había ido tan silenciosamente, sintió una sensación de vacío y extrañeza. Tras un largo silencio, se rió entre dientes y susurró, es mi novio. Llevamos 5 años juntos. ¿No es normal que te guste? ¿Por qué te gusta? ¿Y entonces qué pasa entre tú y Javier? Marcos le arrebató el vino de la mano y lo dejó a un lado, con la mirada confundida. Todos pensábamos que te gustaba Javier y que la tía Sen te obligaba a estar con Carlos. Así que lo intentamos todo para que estuvieran a solas, y nunca te negaste. ¿Ahora dices que te gusta Carlos? Isabella fue a buscar otra botella de vino y se recostó en el sofá, con el cuerpo desanimado y la voz llena de arrepentimiento. No lo sé. Solo sé que el día que me enteré de que se fue, sentí un vacío en el corazón. Hice lo que hice, pensé en él. Pensó que le darían la razón, pero en cuanto terminó de hablar, los demás lo miraron con expresión complicada. Finalmente, Marcos resopló y volvió a colocar la botella delante de ella. Isabella, te lo mereces. Capítulo 12. Los demás bebieron con ella un rato y luego se fueron, dejando a Isabella sola en la sala privada, bebiendo una copa tras otra. Isabella rara vez se daba ese gusto. En la escuela, siempre había sido la otra, limitada por su imagen de buena estudiante, sin atreverse nunca a hacer nada fuera de lo común. La primera vez que se dio ese gusto fue el año que conoció a Javier. Tenía malas notas y a menudo sufría acoso escolar y se aislaba en clase. Isabella estaba profundamente impresionada por él porque se lo había encontrado varias veces, siempre sufriendo acoso. Lo ayudó varias veces y él se encariñó con ella. Más tarde, Isabella descubrió que Javier era muy popular entre el sexo opuesto y que a todas sus amigas les gustaba. Ni siquiera ella pudo resistirse y se enamoró de él durante el tiempo que estuvieron juntos. Llevaban 3 años saliendo. Isabella había planeado llevarlo a conocer a sus padres después de la graduación y casarse, pero a su madre no le gustaba Javier. Ella sentía que Javier era demasiado calculador, así que pagó para enviarlo al extranjero y organizó una cita a ciegas con Carlos. Al principio, Carlos no le gustaba. Aunque la partida de Javier no tuvo nada que ver con él, al final lo sustituyó. En ese momento, pensó que nunca se enamoraría de él. Pero más tarde, Carlos renunció a mucho por Isabella. Cada vez que ella le preguntaba por qué, él decía que ella era lo más importante en su corazón, y que por Isabella, lo dejaría todo. Ella comenzó a conmoverse por su amor incondicional y su actitud hacia él se suavizó. Fue entonces cuando Javier regresó. Arrasada por su amor aún inextinguible, se distanció de nuevo de Carlos. Porque sentía que si no fuera por Carlos, su novio ahora sería Javier, a quien realmente amaba.
También creía que quería a Javier. Hasta más tarde, cada vez que Sofía y los demás la convencían de tener una relación con Javier, no se negaba, pero en el fondo, empezó a resistirse. Fue entonces cuando pensó, por última vez, que de ahora en adelante solo consideraría a Javier como un amigo. Pensó que podía lograrlo. Cuando Carlos dejó que ella y Javier se llevaran bien, realmente creyó haber llevado bien ambas relaciones. Más tarde, fue ella quien lo dejó ir, poniendo a prueba sus límites, solo para descubrir que él decidiría irse en ese momento. No pudo evitar pensar que, tal vez, realmente se lo merecía. La botella de vino frente a ella estaba casi vacía, e Isabella perdió la conciencia gradualmente. Le pareció ver una figura familiar. Se acercó a él, lo vio sonreír y lo ayudó a levantarse, dirigiéndose a la habitación privada. «Carlitos, ¿has vuelto? ¿Fue un sueño?» Hizo una pausa, pero recuperó la conciencia rápidamente. Su voz era suave, un poco diferente a lo que recordaba. «Sí, he vuelto. Deja que te ayude a descansar». Pero Isabella, ya aturdida, no tuvo tiempo de procesarlo. Sonó un timbre y el ascensor se detuvo. La ayudaron a entrar en la habitación. La colocaron en la suave cama y, al instante siguiente, cayó en un sueño profundo. Junto a la cama, los dedos de Javier recorrieron sus ojos cerrados, deteniéndose finalmente en los botones de su camisa, con un destello de resentimiento en sus ojos. «Isabella, eres mía. No dejaré que te enamores de nadie más. Solo estarás conmigo el resto de tu vida». Dicho esto, se quitó la ropa y se acostó a su lado. Capítulo 13. 5 años después. En el aeropuerto de Ciudad B, Carlos, vestido con un traje negro y gafas de sol, salió del aeropuerto. Al regresar a la tierra donde había vivido durante tantos años, no pudo evitar sentir una profunda emoción. Cuando llegó a la ciudad A, había planeado quedarse allí, pero después de 5 años, finalmente entendió por qué se le llamaba desierto alimentario. Por suerte, la ciudad A tenía supermercados chinos y podía preparar su propia comida china, lo que le facilitó la vida. Así que, al enterarse de que la empresa estaba interesada en abrir una sucursal en China, solicitó de inmediato regresar con el equipo. El grupo principal seguía detrás de él y Carlos aparcó en la salida con su maleta, esperándolos. Justo entonces, una voz femenina familiar sonó a sus espaldas, con un dejo de incredulidad en su voz. «Carlitos. ¿Eres tú?» En cuanto terminó de hablar, una sombra se cernió sobre él. Levantó la vista. ¿Quién más estaba frente a él sino Isabella? Después de 5 años, por fin vio al hombre que había soñado ver. Le temblaba la voz al extender la mano para abrazarlo, pero Carlos fue más rápido que ella, retrocediendo en cuanto ella se acercó. «Señora Zen, por favor, respétese». La dirección distante sobresaltó a Isabella, y su retroceso le dolió el corazón. «Carlitos, ¿dónde has estado todos estos años? Te he estado buscando durante 5 años, y por fin te he encontrado». «Señora Zen, a dónde fui no es asunto suyo, y nunca le pedí que me buscara. Además, nuestra relación no es lo suficientemente cercana como para que me llame Carlitos». Sus ojos reflejaban un profundo afecto que él no podía comprender. Al ver que sus ojos se enrojecían al instante, se mantuvo frío y distante. «Señora Zen, puede llamarme señor Carlos». Negó con la cabeza, todavía un poco incrédula. «Carlitos, ¿cómo es posible que no seamos parientes? Sigues enfadado conmigo, ¿verdad?» «Sé que no. Me equivoqué. ¿Me das otra oportunidad? Te prometo que no te decepcionaré esta vez». Carlos suspiró con impotencia, comprendiendo por primera vez lo que significaba tocarle el laúd a una vaca. «Isabella, ¿no lo entiendes? Estoy enfadado contigo, ¿pero qué? ¿Has olvidado que rompimos hace 5 años? ¿Darte otra oportunidad?» «Ja, Isabella, ¿por qué?» «Isen, ¿estás bien? Deberíamos irnos». Mientras chocaban, todos los demás llegaron a la salida. Al mirar atrás, vieron a Carlos todavía allí, así que le advirtieron. En cuanto oyó esto, Carlos empujó su maleta al pasar junto a Isabella. «Tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para discutir contigo. Disculpa». Sin siquiera ver su reacción, dio unos pasos rápidamente, empujó su maleta y se fue. Isabella intentó perseguirlo, pero una mano la detuvo. «Parece que no quiere saber nada de usted, señora.
Ser persistente es poco caballeroso. La voz de la mujer era suave, pero Isabella frunció el ceño. Esto es entre él y yo. ¿Quién se cree usted para meterse? Porque soy su novia. Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa sarcástica y desdeñosa. Alguien está acosando a mi novio. Señora abogada, dígame, si yo no tengo derecho a intervenir, ¿quién? Isabella percibió la hostilidad en sus palabras, pero no hizo ningún comentario sobre la novia que mencionó. Después de todo, cuando Carlos se fue, claramente sin interés en esperar más. Le gusto, dijo con seguridad, pero en cuanto terminó, la mujer frente a ella estalló en carcajadas. No sé de dónde sacan tanta desfachatez algunos. Tú solo eres un pasado, y yo soy su presente. ¿Me estás diciendo que le gustas? Quizás sí le gustaste alguna vez, pero como alguien eligió a otra, ¿para qué discutir ahora? Capítulo 14. Isabella no quería creerlo, pero su seguridad, incluso detallando todo sobre ella y Carlos, la inquietaba. ¿De verdad Carlos se había enamorado de otra? Pero la había amado tanto, ¿cómo podía enamorarse de otra tan fácilmente? Miró fijamente a la mujer que tenía delante, con los labios apretados. Tras una larga pausa, habló con reticencia. No voy a renunciar a él. No importa quién seas, ni se te ocurra quitármelo. Me llamo Valentina. Puedes intentarlo. Valentina arqueó las cejas, imperturbable ante sus duras palabras, que le parecían risibles. ¿Quitárselo? Menuda broma. Carlos ya la había dejado 5 años antes, y ella seguía perdida en el pasado, pensando que aún era suyo. Miró a Isabella como si fuera un payaso, observándola de arriba abajo antes de caminar lentamente en la dirección en la que Carlos se había ido. Isabella se quedó de pie, con el rostro enrojecido y pálido. ¿Valentina? La única hija de la familia más rica de Ciudad B, la única heredera del grupo Fernández, provenía de un mundo completamente diferente al de Carlos. ¿Cómo era posible que lo conociera? Además, ¿no se rumoreaba que Valentina tenía un novio extranjero? ¿Cómo podía Carlos ser su novio? ¿Acaso no mentía? Apretó los puños, con la ira ardiendo mientras observaba la espalda de Valentina. Sin duda encontraría a Carlos y la desenmascararía. No dejaría que su plan triunfara. Carlos sabía que era normal que él e Isabella se encontraran en Ciudad B, pero no se había imaginado que Ciudad B sería tan pequeña. El bufete de abogados de Isabella colaboraba con el departamento legal de la sucursal nacional de DW. Por suerte, él estaba a cargo del diseño de joyas y no solía interactuar con el personal legal. Así que, cuando vio a Isabella como representante legal, solo se sorprendió un momento y no se lo tomó demasiado en serio. Justo después de comer, vi un ramo de rosas rojas brillantes en mi escritorio. Mi colega, que había regresado conmigo, exclamó, «¡Wow, Isen, tu chica es muy romántica!». Pero cuando mi colega se giró para mirar a Carlos, no vio rastro de alegría en su rostro. Sin dudarlo un instante, tiró las rosas a la basura. ¿Para qué tirar flores tan bonitas? El colega miró las rosas tiradas a la basura con un atisbo de arrepentimiento en los ojos, pero Carlos sonrió. Si mi novia las viera, se pondría celosa. Ya sabes lo celosa que es la señorita familia Fernández. Al oír esto, el colega se dio cuenta de que las flores no eran de Valentina. La curiosidad brilló en sus ojos, su voz llena de curiosidad. ¿Cómo sabes que no las envió? Pensando en Valentina, una dulce sonrisa se dibujó en su rostro. Ella sabe que no me gustan las rosas. Mientras hablaban, no notaron un par de ojos que los observaban desde lejos. Esa persona era Isabella. No podía oír lo que Carlos y los demás decían, solo lo vio tirar las rosas a la basura sin dudarlo ni un segundo. Tras un breve momento de decepción, Isabella se convenció aún más de su decisión. Como era de esperar, a Carlos no le gustaba Valentina. De lo contrario, al ver una rosa, símbolo de amor, al menos confirmaría que era de Valentina antes de decidir si tirarla. Y Valentina no había aparecido en los últimos días. ¿Acaso la decisión de Carlos de tirar las flores no significaba que no estaban realmente enamorados, o incluso que no eran pareja? ¿Significaba eso también que no estaba completamente descartada? Capítulo 15. La alegría la inundó, disipando la tristeza reciente. Tras obtener la respuesta que buscaba, Isabella no dejaba de mirar el reloj de pared. Probablemente, este era el día que más había deseado salir del trabajo en los últimos 5 años. El tiempo pasaba, y por fin llegó la hora de salir.
Isabella bajó rápidamente y esperó junto al coche de Carlos. 10 minutos después, Carlos, tras haber empacado y prepararse para irse a casa, vio a Isabella esperando junto al coche. Al verlo acercarse, no pudo ocultar una sonrisa. «Carlitos, ¿estás libre hoy? Mi mamá ha oído que has vuelto a casa y se moría de ganas de conocerte». Carlos estaba a punto de irse, pero cuando ella mencionó a la madre de Isabella, se detuvo. Aunque él e Isabella habían roto, ella había sido muy amable con él durante sus 5 años juntos, así que no estaría de más conocerla. «Te visitaré cuando tenga tiempo». Dicho esto, se subió al coche. Al arrancar, ella seguía negándose a irse. La ventanilla le tapó la voz, pero él aún podía oír sus palabras con claridad. «Carlitos, no sé qué relación tienes con Valentina, pero quiero decirte que definitivamente no es buena persona. Ya tiene novio en el extranjero. Carlitos, no soporto verte engañado. ¿Podrías escucharme un momento, por favor?» La ventanilla bajó lentamente, revelando el delicado perfil de Carlos. «¿Algo más que quieras decir? Pero te advierto que, si se trata de Valentina y de mí, no tienes que decir nada. Nuestros asuntos no te incumben». Las palabras «nuestros asuntos» no te incumben destrozaron por completo la alegría que acababa de brotar en los ojos de Isabella. Se había separado por completo de ellos. Pero ella aún se sentía un poco reacia a aceptarlo. Solo había cometido un error. ¿Por qué ni siquiera le daba una oportunidad? El rostro de Isabella se veía dolido, pero habló rápidamente antes de que la paciencia de Carlos se agotara. «Carlitos, tienes que creerme. Mi amor por ti es genuino, y todo lo que digo es verdad. ¿Cómo podría una joven como Valentina ser sincera? ¿Nunca te ha dicho que tiene novio en el extranjero?» Hablaba con tanta sinceridad, pero Carlos no le hizo caso. Se giró y finalmente miró a Isabella con seriedad. La mirada en sus ojos no era la gratitud y la alegría que ella había imaginado, sino más bien una profunda burla. «Isabella, después de 5 años, ¿te has vuelto tan chismosa?» Como era de esperar, el corazón humano es como un espejo. Das por sentado que los demás son como tú. Valentina es mi novia y la conozco mejor que tú. Antes de difamarla, ¿te has planteado que soy su novio en el extranjero? Isabella se quedó atónita con sus palabras. Nunca imaginó que la respuesta de Carlos sería así, ni que se considerara tan mal. Se quedó allí, atónita, viendo a Carlos subir la ventanilla del coche y marcharse. 20 minutos después, Carlos regresó a su apartamento alquilado. En cuanto abrió la puerta, vio a Valentina con un delantal. Una sonrisa amable se dibujó de inmediato en su rostro. «¿Has vuelto? Podemos empezar a comer en cuanto mi última sopa esté lista». Carlos, un poco sorprendido por su novedoso atuendo, extendió la mano para pellizcarle la cara. «¿De verdad sabes cocinar? No sé cuántas sorpresas más te esperan». Valentina sonrió con indulgencia y jaló a Carlos para que se sentara a la mesa. «Acabo de aprender a hacer esto hoy. ¿Quieres probarlo?» Echó un vistazo a los 4 platos en la mesa. Todos eran sencillos, caseros. Aunque sencillos, se veían deliciosos. Tomó sus palillos y le dio un mordisco. Una repentina sorpresa llenó sus ojos y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «Delicioso», elogió Carlos con generosidad, y luego suspiró, «no puedo creer que tengas talento para la cocina». Finalmente, tomó su decisión final, «está delicioso a la primera. Parece que la señorita Valentina tiene un verdadero talento para la cocina. De ahora en adelante, te dejo la cocina a ti». Valentina pareció sorprendida por la reacción de Carlos. Se quedó atónita por un momento, luego, al darse cuenta de lo que hacía, se echó a reír. «¡Qué grosera! Eres la única que se atrevería a mandar así al heredero del grupo Fernández». Capítulo 16. Al día siguiente, al mediodía, era la hora de comer. Carlos estaba a punto de bajar a comer cuando Isabella se acercó con un termo. «Carlos, ¿aún no has comido? Te traje algo de comer. Comamos juntos». Iba a dejar el termo sobre su escritorio, pero él la detuvo. «No hace falta. Voy a bajar a comer». Carlos se negó rotundamente, pero ella se negaba a rendirse. La sonrisa de Isabella era un poco forzada, pero aún así le acercó el termo. «Traje esto solo para ti. Tómalo». Antes de que pudiera terminar sus palabras, una voz masculina aguda sonó detrás de ella. «Isabella,
Eso era algo que traje para ti. ¿Cómo pudiste darle mi regalo a otra zorra? Carlos se giró y vio que también era alguien a quien conocía. Era Javier. Su voz era aguda y cáustica, perforando la silenciosa oficina. Todos los demás no pudieron evitar fruncir el ceño. Carlos apartó el termo. Comparado con la aterrorizada Isabella, parecía notablemente tranquilo. Te dije que era para ti. ¿Cómo pudiste dármelo? Esta escena le recordó a 5 años atrás, cuando Carlos decidió irse. Él también era así. Pasara lo que pasara, actuaba con total indiferencia. No le importaba con quién estuviera, ni ella le importaba. Mientras ella estaba atónita, Javier ya se había acercado. Al ver ese rostro familiar, se quedó sin palabras. 5 años atrás, se aprovechó de la borrachera de Isabella y lo confundió con Carlos, metiéndose en su cama. Aunque ella lo negó después de recuperar la sobriedad, nunca pudo librarse de él. Actuaba como el novio de Isabella, ahuyentando todos los intereses románticos que la rodeaban. Isabella, demasiado perezosa para lidiar con esos hombres, simplemente lo dejó ir. Aunque nadie dijo nada, Javier sabía que la indulgencia de Isabella se basaba en que la persona a la que intimidaba no era Carlos. Tras un breve silencio, los ojos de Javier volvieron a llenarse de odio. Era evidente que antes de que Carlos apareciera, Isabella lo amaba más que a nadie, y solo a él. Cuando supo que Carlos e Isabella estaban juntos, Javier no se alarmó, porque sabía que en cuanto él apareciera, Isabella volvería con él. Y así resultó. Tras su regreso a casa, aunque Isabella no rompió con Carlos, Senlingui lo habría dejado sin dudarlo y habría acudido a él a su entera disposición. Hasta que Carlos abandonó repentinamente el país. Su partida pareció llevarse consigo el alma de Isabella. Desde entonces, fue el único que quedó en el mundo de Isabella. Y Javier, el adorado amante de Sofía, había pasado de ser su hija adorada a un simple puñado, una figura diminuta que solo podía aferrarse a su lado mediante el engaño. Miró a Carlos con resentimiento. ¿Por qué había vuelto después de haberse ido? Al verlo perseguirla, Isabella entró en pánico. ¿Qué haces aquí?, preguntó, luego miró a Carlos y explicó rápidamente, Carlitos, escúchame. No tengo nada que ver con él. Carlos ignoró sus emociones y los apartó, irritado. Isabella, no sé qué intentas hacer, pero de verdad no tengo tiempo para estas nimiedades. Esto es la empresa, no un mercado para que discutas. No nos bloquees aquí e interrumpas el trabajo de los demás. Salió directamente. Al llegar a la puerta, apareció una mujer con un vestido rojo y cabello negro. Le rodeó los hombros con el brazo. Ven, te invito a cenar. Arqueó una ceja, mirando a Valentina, que era tan extravagante como un pavo real, y no se resistió a su acercamiento. ¿Por qué estás aquí? Si no hubiera venido, me habrían arrebatado a mi marido. La voz de Valentina estaba llena de resentimiento. Volviéndose hacia Isabella, sus ojos reflejaban una advertencia. Si la señora Carmen no me hubiera llamado, ¿me lo habrías dicho? Una sola mirada, e Isabella y Javier, a sus espaldas, no se atrevieron a avanzar. Con su estatus, no podían competir con el heredero del grupo Fernández. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse así como así. Finalmente, Isabella solo pudo volver la mirada hacia Javier, con la voz llena de ira. Javier, ¿quién te dijo que vinieras? Vuelve ya. Capítulo 17. En cuanto terminó de hablar, los ojos de Javier se enrojecieron y las lágrimas brotaron de sus cuencas. Extendió la mano para tirarle de la manga, suplicándole en voz baja, Isabella, sé que me equivoqué. No volveré a seguirte sola. Por favor, no me eches. Al ver que cada vez más gente la observaba, Isabella no quiso discutir más y tiró su lonchera a la basura a sus pies. Ya que te resistes a desprenderte de tu lonchera, no me la des más. Dicho esto, le apartó la mano de un manotazo y se marchó con cara de pocos amigos. Al verla irse, Javier entró en pánico, sin importarle el termo tirado, y corrió tras ella. Aún así, Carlos y Valentina ya habían llegado al restaurante. Él tomó la orden primero y luego le entregó el menú a Valentina. Nuestra empresa tiene una fiesta la semana que viene, y las familias son bienvenidas. ¿Quieres venir? Por supuesto, dijo Valentina, haciendo su orden y devolviéndole el menú al camarero. Ella asintió. No soporto que veas a todos los demás teniendo parejas mientras yo estoy solo. Como ya me invitaste, iré contigo a regañadientes.
Carlos la miró con tristeza e hizo una pausa. Olvídalo, ya que eres tan reacia, buscaré a alguien más que me acompañe. Entonces sacó su teléfono y fingió escribirle a alguien. Al oír esto, Valentina lo miró con incredulidad. Lo dije sin darle importancia, ¿y de verdad vas a despojarme de mi estatus de familiar? ¡Qué cruel! La comida terminó con los dos bromeando sin parar. Cuando volvieron a la oficina, Isabella ya se había ido. Pero desde ese día, se obsesionó por completo con Carlos, enviándole flores y comida a diario. Aunque él siempre terminaba tirándolas a la basura, ella nunca se rindió. Pasó una semana volando, y pronto llegó el día del banquete de la empresa. Carlos entró al lugar del brazo de Valentina. Al entrar, mucha gente se acercó con copas de vino en mano. Tras intercambiar algunas palabras amables, de repente se arrepintió de haberla traído. Salvo algunos jefes del mismo sector con el que interactuaba, aunque todos lo saludaron primero, 9 de cada 10 estaban allí por Valentina. A Carlos no le gustaban especialmente estos compromisos de negocios, pero esas personas siempre lo usaban como excusa para estorbar. Como resultado, el negocio de Valentina era claramente el que debía asistir, pero al final, Carlos era el que estaba más cansado. Media hora después, Carlos se frotó la cara, que estaba casi congelada de la risa, y miró a Valentina con enojo. Encárgate tú. Voy a descansar un rato. Carlos tomó un pastelito y se sentó en un rincón, mordisqueándolo. Antes de que terminara su pastelito, alguien apareció, arruinando el ambiente. Carlos, ¿por qué estás aquí solo?, sonrió Isabella, con los ojos llenos de cariño mientras miraba a Carlos. ¿No vino la señorita Valentina contigo? Verás, siempre digo que esas chicas ricas son hipócritas. Mira, ni siquiera te acompañaría a una fiesta. Él permaneció inexpresivo, sin siquiera mirarla. Empezó a levantarse y a moverse, pero en cuanto se movió, Isabella lo imitó. Tras un momento de estancamiento, su rostro se llenó de impaciencia. Lo miró, si tienes algo que decir, ven. Tras una palabrota poco habitual, Isabella pareció avergonzada, sonrió con torpeza y habló. Carlitos, durante tu ausencia, lo pensé mucho. Solía pensar que amaba a Javier y me disculpé por lastimarte. Pero en los 5 años que han pasado desde que te fuiste, he descubierto que el dolor de perderte es mucho mayor que cuando Javier me dejó. Me he dado cuenta, Carlitos, de que en realidad he estado enamorado de ti durante mucho tiempo, y mis sentimientos por Javier eran solo una obsesión del pasado. Carlitos, ¿puedes darme otra oportunidad para cambiar? Capítulo 18. Sus palabras eran sinceras. Si Carlos no lo hubiera vivido en carne propia, quizá la habría perdonado. Pero ahora la miraba con frialdad, con palabras implacables. No puedo. Dijiste que luego te diste cuenta de que tus sentimientos por Javier eran solo una obsesión. ¿Quién sabe si dirás que solo estás obsesionada conmigo? ¿Cómo puedo confiar en tus promesas cuando alguien ni siquiera reconoce su propio corazón? Con cada palabra que Carlos pronunciaba, Isabella sentía un escalofrío crecer en su corazón, y al final, solo pudo ofrecer una débil defensa. Carlitos, no miento. En serio, cada día desde que te fuiste ha sido un infierno. Carlitos, no puedo vivir sin ti. A lo lejos, Valentina, absorta en la situación, se dio cuenta e interrumpió las conversaciones a su alrededor, disculpándose, señalando a Carlos. Lo siento, tengo cosas que hacer. Me voy pronto. Al ver al hombre que bloqueaba el paso de Carlos, los demás asintieron comprensivamente y lo dejaron ir. Valentina se apresuró hacia la esquina cuando de repente notó una figura furtiva. Vestía uniforme de camarero y caminaba lentamente hacia Carlos, cabizbajo. No se le veía el rostro, pero ella supo que era un hombre. Al instante, un presentimiento se apoderó de él. En la esquina, mientras los dos hombres se enfrentaban, Carlos seguía de espaldas al hombre, ajeno al peligro. Valentina corrió unos pasos, pero aún así, debido a la distancia, se quedó atrás del hombre. En ese momento, el hombre sacó un cuchillo de su pecho y se lo lanzó a Carlos. Carlos, muere. En cuanto se oyó la voz, Isabella levantó la vista y vio a la mujer con el cuchillo, con la daga ya acercándose a Carlos. Al instante, sus pupilas se contrajeron, sus ojos inyectados en sangre. Sin pensarlo 2 veces, agarró a Carlos y cambió de lugar con él. Entonces, el sonido del cuchillo atravesando el cuerpo y el grito de dolor de la mujer resonaron en sus oídos. La sangre estalló ante sus ojos.
En ese instante, el despertador de Carlos se apagó y perdió la capacidad de reaccionar. Todo el peso de Isabella cayó sobre él, impidiéndole ponerse de pie. Ella lo sostuvo y se arrodilló en el suelo. Inesperadamente, el hombre con el cuchillo quedó aturdido por un momento antes de volver a levantarlo, con la intención de apuñalar a Carlos. Pero antes de que pudiera atacar, recibió un repentino golpe de una enorme fuerza en la muñeca. El dolor en su muñeca se transmitió instantáneamente a su cerebro, y ya no pudo sostener la daga en la mano, que cayó al suelo. Al segundo siguiente, él también fue pateado y luego inmovilizado por los guardias de seguridad que llegaron, inmóvil. Tras un breve momento de pánico en el salón de banquetes, la calma regresó rápidamente, pues el asesino había cobrado. Algunos llamaron a la policía, otros a una ambulancia. La máscara del hombre fue retirada violentamente, y un dolor abrasador le recorrió el cuerpo. Carlos levantó la vista, su rostro quedó al descubierto, y lo reconoció al instante. Javier. Tras un momento de aturdimiento, Carlos finalmente comprendió lo que había sucedido. Lo único que tenían en común era Isabella. Si quería matarlo, solo podía ser por ella. Pero Carlos no lo entendía. Por lo que había oído de su última conversación, él e Isabella ya deberían ser pareja. ¿Solo porque ella lo había estado molestando últimamente, la mataría? Se quedó allí sentado, aturdido, y pronto alguien ayudó a Isabella a llegar a un lugar cercano. Entonces, Carlos fue abrazado. Capítulo 19. Sintiendo el latido de su corazón latir a su lado, su temperatura corporal volvió gradualmente a la normalidad. ¿Estás herido? Siento llegar tarde. La voz de Valentina aún temblaba mientras lo examinaba de pies a cabeza. Solo después de ver con sus propios ojos que estaba ileso, respiró aliviada y lo abrazó de nuevo. Para entonces, Carlos se había recuperado, percibiendo su miedo, y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Estoy bien, no te preocupes. Aún así, la aterradora escena se repitió en su mente. Solo había sido un instante, y Carlos habría sido el apuñalado. Lo abrazó con fuerza, negándose a soltarlo, temiendo que si lo hacía, se daría cuenta de que todo era una ilusión. Gracias a Dios que estás bien. Tenía tanto miedo. En medio del miedo, Valentina recordó de repente que Isabella sostenía a Carlos, y un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos. Todo era culpa suya por llegar demasiado tarde, permitiendo que Isabella tomara el cuchillo por Carlos. ¿Quién sabe si esta mujer traidora se aprovechará de la bondad de Carlos y lo engañará para que se ablande? Pero mientras él esté cerca, nadie podrá arrebatárselo. Carlos, zorra, te voy a matar. Zorra, no te soltaré, espera. Aunque se contenía, Javier seguía negándose a calmarse, lanzando maldiciones. Sus ojos estaban llenos de resentimiento mientras miraba a Carlos. Pero antes de que pudiera continuar con su despotricación, alguien agarró un mantel y se lo metió en la boca. Los sollozos de frustración de Javier llenaron la habitación. Después de este incidente, la fiesta no pudo continuar. ¿Te atreves a lastimar a Carlos? Te haré pagar caro por tus acciones. Valentina, que consolaba a Carlos, oyó sus quejas y se giró para mirar a Javier, con los ojos nublados. Finalmente, se tranquilizó bajo su mirada, como si fuera un objeto muerto. Al instante, sus emociones se calmaron y Javier finalmente sintió una oleada de miedo. Retrocedió tímidamente, pero ya estaba acorralado contra la pared, así que no había escapatoria. Al poco rato llegaron la policía y la ambulancia, llevándose a Javier e Isabella. Tras declarar, los demás presentes en la reunión también se marcharon. En cuanto al tratamiento posterior de Javier, Valentina se lo entregó a su abogado. Al salir de la comisaría, la señora Carmen tenía el rostro descontento. Llevó a Carlos aparte y se quejó, firmé el contrato porque oí que eran buenos para los negocios. Pero mi vida personal era un desastre, y no solo arruiné nuestra primera fiesta, sino que casi pierdo a un miembro clave. Qué mala suerte tengo de tener una fiesta tan mala. Los despediré a todos cuando llegue a casa. Tras una pausa, volvió a hablar con enfado. Aunque me paguen, rescindo este contrato. Bueno, no te enfades. La ira causa arrugas. Has gastado mucho dinero en cuidado facial. Vas a pagar para rescindir el contrato, así que no puedes malgastar ese dinero en ellos. Carlos intentó calmarlo con impotencia. Al ver que se había calmado un poco, continuó, además, el jefe fue el causante de esto, pero casi pierde la vida intentando salvarme.
Ya lo ha compensado. No te enfades, vale. Al oírlo decir esto, la señora Carmen finalmente cedió. De acuerdo, por tu bien, lo dejaré pasar por ahora. Hablaremos de cualquier otra cosa cuando Isabella se recupere. Los dos charlaron un rato más antes de separarse a la salida de la comisaría. Uno se fue a casa, el otro esperó a que Valentina saliera y luego fueron juntos al hospital. Después de todo, ella le había salvado la vida. Por mucho rencor que hubiera en el pasado, no sería apropiado darle vueltas ahora. Capítulo 20. Cuando Valentina y Carlos llegaron al hospital, Isabella ya había salido de urgencias. Carlos y los demás fueron directo a la sala, donde la madre de Isabella, Rosa, estaba de guardia. Carlos entró primero y llamó suavemente, tía. Valentina no entró, sino que se sentó en una silla fuera de la sala. Dentro de la habitación, Rosa simplemente miró a Carlos con expresión impasible. Señaló el taburete a su lado y dijo, siéntate. No te molestes, tía. Solo vine a preguntar cómo está. Carlos, al notar la indiferencia de Rosa, negó con la cabeza para evitar más vergüenza. A decir verdad, su relación no era especialmente cercana, pero después de todo, ella era la mejor amiga de su madre. Tras el fallecimiento de los padres de Carlos, Rosa le había ofrecido ayuda. No fue mucha ayuda, pero el regalo más preciado es ayudar a alguien que lo necesita. Aunque Rosa había ocultado algunos de los amoríos de Isabella y Javier, llevaban 5 años juntos y Rosa lo había tratado como a su propio hijo. Por lo tanto, Carlos no le guardaba rencor. Sin embargo, no había previsto que su respuesta a la promesa de Isabella de visitar a Rosa fuera en estas circunstancias. Ya ha pasado el periodo crítico. El médico dice que, salvo imprevistos, despertará mañana. Rosa miró el rostro pálido de su hija con los ojos llenos de dolor. Cuando miró a Carlos, sus ojos se llenaron de complejidad. No sabía cómo mirar a Carlos en ese momento. Después de todo, fueron ella e Isabella quienes le habían hecho daño en primer lugar, así que era natural que se fuera. Pero ella era la madre de Isabella, así que era natural que se pusiera del lado de su hija. Cuando Carlos se fue al extranjero por primera vez, Isabella se quedó en casa borracha todo el día, y entonces ocurrió el incidente con Javier. A Rosa siempre le había disgustado Javier, pensando que era demasiado calculador, y ahora, Isabella se había visto envuelta en una situación tan terrible por su culpa. Rosa culpaba a Javier, a su hija por no haber estado a la altura de sus expectativas, y a Carlos. Ella sintió que él era tan cruel, que se marchaba sin siquiera darle a Isabella una pizca de esperanza. Así que Rosa dejó que Javier se quedara con él, preguntándose si, de conseguir lo que quería, Isabella volvería a ser la misma, tan animada. Aunque Isabella no terminó con Javier, poco a poco se estaba recuperando. Pero entonces, Carlos regresó a China, destrozándole el corazón y dejándola inconsciente en una cama de hospital. La lógica le decía a Rosa que Javier era el verdadero culpable, pero emocionalmente, no podía exonerar a Carlos de la situación. Finalmente, Rosa suspiró y lo miró. Como he sido amable contigo en el pasado, te pediré un favor, ¿de acuerdo? Se quedó atónito por un momento, pero se recuperó rápidamente. Tía, por favor. Te lo ruego, por favor, deja de verla. Si esto sucede unas cuantas veces más, mi corazón no podrá soportarlo. La mirada de Rosa era sincera, y prácticamente estaba arrodillada ante Carlos. Carlos quería decirle que la clave para que él e Isabella se conocieran no era él, sino Isabella. Pero al ver el rostro demacrado de Rosa, no sabía por dónde empezar. Una mueca de desprecio resonó desde la puerta, seguida de la voz implacable de Valentina. Tía, ¿no es fácil detener a mi novio y a tu hija? Solo mantén a tu hija bajo control y deja de molestar a mi novia. Capítulo 21. Al terminar de hablar, Valentina ya había entrado en la sala y atrajo a Carlos con fuerza hacia sí, con un tono protector evidente. Carlos se sonrojó al verse defendido así delante de sus mayores. La miró y susurró, ¿no te dije que esperaras afuera? ¿Por qué entraste? Ella levantó la vista y, al ver sus mejillas sonrojadas, su corazón se conmovió al instante. No pudo evitar besarlo en los labios. Antes de que él pudiera pellizcarle la cintura, extendió la mano y agarró la muñeca de Carlos, tosiendo suavemente. Vi que aún no había salido, así que vine a ver. No esperaba ver a alguien chantajeándome nada más entrar. Las últimas palabras de Valentina, que estaban a punto de nombrar a alguien, hicieron sonrojar a Rosa.
Pero lo que no esperaba era su relación. ¿Carlos y esta mujer ya estaban saliendo? Ese pensamiento intensificó el desprecio de Rosa por su hija. No lo apreciaba, y después de alejarla, comenzó a aferrarse a Sofía, aferrándose a él sin descanso, incluso ignorando que Carlos ya tenía novia. Estas palabras la dejaron sin palabras, pero después de todo, quien yacía en la cama era su hija, así que forzó una sonrisa y dijo, tendré cuidado. Después de terminar la conversación, Carlos ya no tenía intención de quedarse. Tomó la mano de Valentina y salió. Los dos caminaron sin parar hasta que salieron del hospital. Valentina se detuvo de repente, lo que hizo que Carlos también se detuviera, girándose para mirarlo con curiosidad. ¿Qué pasa? Nada, solo que mi novio es demasiado encantador y me molesta un poco. Fingió un suspiro y, antes de que él se enfadara demasiado, continuó, novio, ¿cuándo me vas a ascender? Carlos se quedó atónito y se sonrojó levemente. Depende de mi humor. Cuando esté de buen humor, te ascenderé. Entonces, ¿cuándo estará Carlos de mejor humor? Al percibir el tono juguetón en sus palabras, Valentina preguntó sin pudor, sin importarle que al principio solo intentara animarlo. Él la miró con desprecio, pero siguió sin dar una respuesta clara. Depende de cómo te desempeñes. Cuando Isabella despertó, ya era la tercera noche. Un poco más tarde de la hora prevista por el médico, Rosa estaba tan nerviosa que tocaba el timbre casi cada media hora. Solo después de que el médico le asegurara repetidamente que sus signos vitales eran normales y que estaba bien, Rosa finalmente se calmó. Sin embargo, el médico fue comprensivo. Después de todo, la puñalada estaba cerca del pecho. Si el asesino no hubiera apuntado un poco más alto que Isabella, la puñalada podría haberle atravesado el corazón. Como no había ningún médico en la escena del crimen y no se le brindó atención inmediata, Isabella casi recibió un aviso de enfermedad crítica cuando fue trasladada de urgencia al hospital. Afortunadamente, sobrevivió a la cirugía y sus signos vitales se mantuvieron estables después de la operación. Aunque se despertó un poco tarde, ya no corría peligro. Después de visitarlo una vez y marcharse el primer día, permaneció inconsciente. Al principio, Rosa no se lo tomó en serio. Era normal que alguien que acababa de despertar de una lesión grave tuviera poca fuerza. Solo con el paso del tiempo y mientras él seguía medio muerto, Rosa empezó a entrar en pánico. Isabella, ¿qué te pasa? No asustes a mamá. Capítulo 22. Justo cuando Rosa estaba a punto de volver a presionar el botón de llamada, alguien le agarró la mano. Bajó la mirada y vio los ojos de Isabella, llenos de esperanza. Mamá, ¿puedes ayudarme? En cuanto dijo esto, Rosa tuvo un vago presentimiento, y sus siguientes palabras solo confirmaron sus sospechas. Mamá, ¿podrías pedirle a Carlitos que venga a verme? Fuiste muy amable con él antes, seguro que te escuchará. Al enterarse de esto, Rosa se enfureció y se negó rotundamente. No. Isabella, ya estás en el pasado. ¿No es mejor dejarlo ir? Él ya pasó página, y es hora de que empieces el tuyo. ¿No te disgustaba entonces? No es el único hombre en el mundo. ¿Por qué ponerte en esta situación? Habló con sinceridad, esperando que Isabella escuchara su consejo y dejara atrás el pasado. Cuando Isabella estaba desesperada por Javier, tenía una manera de conseguir que lo dejara ir y aceptara a alguien más. Rosa creía que ahora ocurriría lo mismo. Con el tiempo suficiente, Isabella acabaría dejando ir a Carlos. Pero negó con la cabeza y, por primera vez, lloró delante de Rosa, suplicándole, mamá, no puedo olvidarlo. Sin él, moriré. Aunque Rosa le había dicho que Carlos no se había preocupado por ella desde aquella primera visita con Valentina, Isabella seguía sin arrepentirse de haberle bloqueado el cuchillo aquel día. Cuanto más doloroso era cuando la daga le atravesaba el pecho, más agradecida estaba. Por suerte, fue ella, no Carlos, quien cogió el cuchillo. Isabella quería creer que, por mucho que él no hubiera querido verla antes, dada la personalidad de Carlos, no sería tan cruel como para visitarla solo una vez, ni siquiera para confirmar que estaba fuera de peligro y despierta. Lo hizo por una sola razón, Rosa le había dicho que ya no necesitaba visitarla. Rosa suponía que sentía lo mismo por Carlos que por Javier, que mientras no estuvieran juntos, acabaría dejándolo ir. Pero Isabella sabía que no era así. Dicen que en momentos de vida o muerte, las personas son más propensas a revelar sus verdaderos sentimientos.
Y en ese momento, Isabella tuvo la certeza absoluta, amaba a Carlos, sin importar la vida o la muerte. Este sentimiento era algo que no había experimentado ni siquiera estando con Javier. Nunca olvidaría a Carlos, ni podría dejarlo ir. Su nombre estaba grabado en sus huesos, inolvidable. Solo sabía que sin Carlos, moriría. Pero Rosa, al ver a Isabella así, solo sentía rabia por su falta de resistencia. Isabella, despierta. Ya tiene novia. Aunque se encuentren, ¿qué más da? Está enamorado de ella y no volverá por ti. Las palabras de Rosa no lograron despertar la cordura de Isabella. Siguió mirándola con ojos suplicantes. Mamá, solo por esta vez, déjame verlo, solo una vez. Se armó de valor para no mirar, para no escuchar sus súplicas, permaneciendo en silencio, su voz repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Ambas estaban apostando a ver quién cedería primero, y al final, Isabella vio cumplido su deseo. Rosa no sabía la dirección de Carlos, así que tuvo que ir a su trabajo para verlo. Capítulo 23. Rosa lo buscó varias veces, pero no lo encontró. Al tercer día, al pasar por recepción, ella por fin tuvo la oportunidad de recordarle a Carlos que una mujer llamada él lo había estado buscando durante los últimos días. Carlos inmediatamente pensó que era Rosa, pero al enterarse de que lo había estado buscando durante 3 días consecutivos, se sintió confundido. Él no había ido a ver a Isabella, así que ¿por qué lo buscaba Rosa? La respuesta pronto la tuvo. Al ver la expresión de culpabilidad de Rosa, Carlos no intentó seguirle el juego. Simplemente preguntó, tía, ¿de qué quieres hablar conmigo? ¿Puedes ir a ver a Isabella? Él, no está bien. Al verlo preguntar directamente sin siquiera saludarlo, Rosa supo que probablemente había adivinado que venía a verlo por Isabella, así que no lo ocultó. Pero luego añadió rápidamente, Carlos, sé que fui un poco dura contigo la última vez. Te pido disculpas. No me lo tengas en cuenta. Solo por esta vez, eso es todo. No te volveré a molestar. Rosa pensó que su disculpa convencería a Carlos de olvidar el incidente y aceptar ver a Isabella. Pero, para su sorpresa, él simplemente negó con la cabeza. Tía, fuiste tú quien pidió que no lo viera. Prometí cumplirlo. Y aunque no hubiéramos acordado, últimamente no he tenido mucho tiempo. El rostro de Rosa estaba un poco rígido. Al oír sus últimas palabras, añadió instintivamente, ¿pasa algo? Carlos sonrió levemente, con un atisbo de felicidad en el rostro y una pizca de risa en los ojos. Le propuse matrimonio a Valentina y ahora mismo estamos trabajando en el compromiso. La respuesta fue como un golpe en la cara de Rosa. No esperaba que avanzaran tan rápido. Naturalmente, no sabía que Isabella no había considerado casarse con Carlos en sus 5 años de noviazgo, mientras que Valentina estaba ansiosa por completar el proceso lo antes posible. Ella persiguió a Carlos durante 2 años, y salieron durante 2 años, pero no hablaron de matrimonio hasta el tercero. Esto se debió a que, cuando empezaron a salir, él había dicho que había renunciado a sus sueños por alguien y que no quería volver a hacerlo por nadie más. Ella nunca menospreció sus antecedentes familiares. Siendo la familia más adinerada, la familia Fernández no necesitaba los matrimonios de sus hijos y nietos para afianzar sus carreras. Al elegir esposo para Valentina, priorizaron el carácter sobre los antecedentes familiares. Nunca se opusieron al deseo de Carlos de dedicarse primero a su carrera. Cuando pudo apoyarla con su propia fuerza, quisieron que fuera aún más fuerte que nadie. Carlos había pasado 5 años estableciéndose con éxito en la industria del diseño de joyas y labrándose un nombre. Ahora, la gente hablaba más de él por su carrera y habilidades, no solo como el novio de la familia Fernández. Por fin tenía planes para el siguiente paso. Y todo lo que necesitaba hacer era, en ese momento, darle a Carlos todo lo que quería. Tras 2 golpes, la puerta del salón se abrió y la voz de Valentina resonó en el umbral. Levantó la caja térmica que tenía en la mano y le sonrió con dulzura. Prometido, ¿cuánto tardarás? Estoy aquí para traerte la comida. Pronto, Carlos le devolvió la sonrisa, indicándole que se sentara a su lado. Luego, volviéndose hacia Rosa, preguntó, tía, ¿hay algo más? Capítulo 24. Rosa dudó un momento, pero finalmente negó con la cabeza. Ustedes coman primero. Hoy, solo finjan que no he estado aquí. Dicho esto, se levantó y caminó hacia la puerta sin esperar a que Carlos ni Valentina reaccionaran.
Solo después de que Rosa se hubiera desvanecido por completo, Valentina preguntó con indiferencia, ¿qué hace ella aquí? Carlos tomó la lonchera y, al ver sus intentos de fingir indiferencia, soltó una risita. En lugar de ocultar nada, adornó toda la historia. Solo después de notar los crecientes celos en su rostro, finalmente dejó de burlarse y la tranquilizó. Bueno, no acepté conocerla, ¿de qué hay que estar celosa? Esto despertó de repente el interés de Valentina. ¿Por qué no? No solo vas tú, yo también. ¿Y no es pronto nuestra fiesta de compromiso? Carlitos, vamos a darle la invitación juntos. Carlos seguía desconcertado por sus palabras anteriores, pero no fue hasta que la escuchó de nuevo que finalmente entendió lo que estaba pensando. ¿Pero quién la había consentido? Si quería ir, que así fuera. A las 5 de la tarde, Carlos y Valentina abrieron la puerta de la habitación de Isabella en el hospital. Al empujar la puerta, los ojos de Carlos se encontraron con los de Isabella, quien levantó la vista. Al instante, vio sorpresa en sus ojos. Cuando Rosa regresó, no le dijo que Carlos se comprometía con Valentina. Simplemente dijo que aún no lo había visto hoy. Isabella esperaba otro día sin él, pero no esperaba semejante sorpresa. Antes de que pudiera siquiera empezar a alegrarse, la expresión de Rosa cambió, sin que ella lo notara. En lugar de su llegada repentina, Rosa había preferido que no hubieran aparecido, tal como le habían dicho hoy. Después de todo, la persona que había dicho que no vendrían esa tarde apareció de repente, y con Valentina, dejando solo una posibilidad. No estaban allí para ver a Isabella. Como era de esperar, tras unas breves palabras de cortesía, fueron directas al grano. Venimos a verte hoy por otra razón. Antes de que Rosa pudiera siquiera intentar detenerla, Valentina sacó una invitación y se la entregó a Isabella. La fiesta de compromiso de Carlos y yo es en 5 días. Aquí está la invitación. Eres bienvenida. Sonrió perfectamente, pero la sonrisa de Isabella flaqueó. Pronto, su sonrisa se desvaneció. ¿Te comprometes? Esta vez, fue Carlos quien respondió. Sí, aunque lo pasamos mal antes, después del fallecimiento de mis padres, gracias al apoyo de mi tía, no puedo casarme, pero en mi corazón, siempre serán mi familia. Aún así, me haría muy feliz que vinieran. Las palabras siempre serán mi familia golpearon el corazón de Isabella como un martillo. ¿Solo, familia? Miró fijamente la boca de Carlos, que se abría y cerraba repetidamente, cuando de repente un zumbido llenó sus oídos. Un dolor intenso se extendió desde su pecho por todo su cuerpo, como si miles de agujas de acero perforaran cada centímetro de su piel, engulléndola en una oscuridad infinita. El sonido de su voz se fue debilitando cada vez más hasta desvanecerse por completo, y finalmente, incluso su conciencia se desvaneció por completo. «Doctor. Doctor», exclamó Rosa, resonando por toda la sala. Al instante siguiente, Carlos y Valentina, junto con las invitaciones que habían traído, fueron escoltados fuera. Capítulo 25. Al salir del hospital, Carlos se volvió con cierta preocupación, mirando hacia la habitación de Isabella. ¿De verdad está en problemas? ¿No es mala idea que hiciéramos esto? Después de todo, ella fue quien le salvó la vida. Si la hubieran herido gravemente, aún se sentiría un poco culpable. Aunque Carlos no esperaba que la resistencia mental de Isabella fuera tan frágil. Si Isabella realmente hubiera sufrido algún daño como resultado de sus palabras, inevitablemente se sentiría un poco culpable. Valentina le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizarlo, con una expresión un tanto seria. No te preocupes, no será así. He llamado al mejor médico. Isabella tuvo suerte después de todo. Ese desmayo no solo no le causó ningún daño, sino que también alivió su ira contenida. Fue una bendición disfrazada. Llegó rápidamente la hora de la fiesta de compromiso de Carlos y Valentina. La fiesta de compromiso fue organizada íntegramente por la familia Fernández, y el lugar elegido fue el hotel más lujoso de Ciudad B. Aunque solo era un compromiso, la familia Fernández le dio mucha importancia. En la fiesta, todos los invitados vestían trajes y brindaron entre sí. Los invitados de la novia eran algunos colegas de DW y su hermano, mientras que la mayoría fueron invitados por la familia Fernández. Al ver a los invitados de la familia Fernández intercambiar felicitaciones, Carlos se sintió feliz e impotente a la vez. ¿Por qué el tío Antonio invitó a tanta gente? ¿Será nuestra boda así también? Los ojos de Valentina se llenaron de felicidad mientras le explicaba a Carlos,
bromeando. Claro que hay tanta gente porque te valoran. Así son las familias adineradas. Cuanto más te valoran, a más gente invitan, lo que le da más vida. Parece que mi prometido está deseando que llegue nuestra boda y ya está pensando en ella. Tengo que decirle a mi padre que lo apunte en la agenda. Las primeras palabras de Valentina sorprendieron a Carlos, no esperaba que ni siquiera las familias adineradas valoraran la presencia de tanta gente. Pero la segunda frase lo hizo sonrojar de nuevo. Me estás tomando el pelo otra vez. Si sigues así, te ignoraré. Al verlo a punto de irse, Valentina suplicó. Me equivoco. Me equivoco de verdad, Carlos. No puedes irte. ¿Qué pasará con la fiesta de compromiso si te vas? No podemos estar sin nuestro galán. Mientras bromeaban y jugueteaban, no se dieron cuenta de que en un rincón del salón de banquetes había alguien sentada, un poco pálida, pero intentando aparentar energía. Era Isabella, quien, a pesar de las objeciones de Rosa, había insistido en asistir a la fiesta de compromiso justo después de recibir el alta del hospital. Más tarde encontró la invitación. Aunque no pudiera casarse con Carlos, quería verlo feliz. Capítulo 26. Valentina sonrió y tomó la mano de Carlos, acariciando suavemente su palma con los dedos, con los ojos llenos de ternura. Bueno, basta de bromas. Podemos hablar del tamaño de la boda. Si prefieres un ambiente más tranquilo, podemos buscar un lugar junto al mar e invitar solo a familiares y amigos cercanos, ¿de acuerdo? Carlos se quedó atónito por un momento, pero luego se sintió reconfortado. Sabía que la familia Fernández valoraba la pompa y la solemnidad, pero no esperaba que ella rompiera esas reglas de familia adinerada por él. Tomó su mano y la apretó suavemente. Bueno, tú decides. Los candelabros de cristal del salón de baile reflejaban una luz deslumbrante, proyectando un brillo resplandeciente sobre sus manos entrelazadas como una capa de diamantes. No muy lejos, el padre de Valentina charlaba y reía con algunos ancianos, mirándolos de vez en cuando con los ojos llenos de alivio. Al principio le preocupaba que el origen humilde de Carlos no fuera la pareja ideal para la familia Fernández, pero al ver la felicidad indisimulada en los ojos de su hija, supo que había tomado la decisión correcta. Te traeré un vaso de jugo. No bebas champán todo el tiempo. Valentina le dio una palmadita en el brazo a Carlos y se giró hacia la barra. Carlos se quedó allí, siguiéndola con la mirada, con una sonrisa difícil de ocultar. De repente, notó una figura familiar en la sombra de un rincón, Isabella, vestida con un vestido precioso, sentada sola, con el rostro de una palidez deslumbrante. Dudó un momento y se acercó. ¿Te sientes mejor? Carlos se sentó frente a ella, con la voz más suave posible. Isabella levantó la vista con un destello de pánico en los ojos, pero luego se obligó a sonreír forzadamente. Mucho mejor, gracias por tu preocupación. Solo, quería venir a ver tu compromiso y desearte felicidad. Sus dedos se aferraron al dobladillo de su vestido, haciendo que las lentejuelas se deformaran ligeramente. Carlos vio esto, y su corazón se llenó inevitablemente de sentimientos encontrados. Estaba agradecido por la gracia salvadora de Isabella, pero también sabía que sus sentimientos por ella eran solo gratitud, no amor. Gracias por venir, susurró suavemente. Espero que encuentres la verdadera felicidad en el futuro. Los ojos de Isabella se enrojecieron repentinamente. Bajó la cabeza, con la voz entrecortada por un ligero sollozo. Lo sé. Fui demasiado insistente antes. Viendo lo bien que se complementan hoy tú y la señorita Valentina, me siento aliviada. Carlos, les deseo a ti y a la señorita Valentina una vida llena de felicidad. Dicho esto, se levantó, hizo una ligera reverencia y salió rápidamente del salón de banquetes sin mirar atrás. Carlos la vio desaparecer por la puerta y suspiró suavemente. En ese momento, Valentina se acercó con 2 vasos de jugo. Siguiendo su mirada, preguntó en voz baja, ¿se ha ido? Sí, Carlos tomó el jugo y miró a Valentina. ¿Lo sabes todo? Valentina sonrió y se sentó a su lado. Rosa me llamó y me dijo que insistió en venir, así que le pedí a alguien que le guardara un asiento. Hay cosas que hay que ver con sus propios ojos antes de que pueda soltarlas de verdad. Hizo una pausa y tomó la mano de Carlos. No intento enfadarla. Solo quiero que entienda que me has elegido y que ambos debemos seguir adelante. Carlos se sintió reconfortado y asintió vigorosamente. Lo sé. Gracias por su consideración. A mitad de la fiesta de compromiso, el padre de Valentina subió al escenario,
tomó el micrófono y se aclaró la garganta. Hoy es la fiesta de compromiso de mi hija, Valentina, y Carlos. Gracias a todos por venir. Miró a las dos personas del público con los ojos llenos de orgullo. Sé que mucha gente piensa que Carlos, de origen humilde, no es digno de nuestra familia Fernández. Pero quiero decir que la verdadera compatibilidad nunca se trata de antecedentes familiares ni de riqueza, sino de si dos personas se aman de verdad y están dispuestas a ser mejores el uno para el otro. Últimamente, he visto la devoción de Carlos por Valentina y su dedicación a la carrera de la familia Fernández. Creo que será el apoyo de Valentina para toda la vida. El público estalló en aplausos. Carlos miró al padre de Valentina con una mirada cálida. Valentina se apoyó en él y susurró, mi papá nunca elogia a nadie así. Tienes suerte. Carlos no pudo evitar sonreír y la rodeó con el brazo. Tengo muchísima suerte de haberte conocido y de haber conocido a una familia tan maravillosa. Al finalizar el banquete, Carlos tomó la mano de Valentina y se detuvo en la entrada del hotel para despedir a los invitados. La brisa de la tarde, con un ligero aroma floral, le resultaba muy agradable en la piel. Valentina se apoyó en su hombro y le susurró, ¿recuerdas la primera vez que nos conocimos? Estabas en la sala de conferencias de DW, tan nervioso que ni siquiera podías hablar con claridad. Carlos no pudo evitar sonreír al recordarlo. Era tan hermoso. Me quedé atónito. Lengua resbaladiza, Valentina lo pellizcó suavemente, con los ojos llenos de sonrisa. Pero me gustas. Los dos se sonrieron. No hicieron falta palabras, sus sentimientos se reflejaban en sus ojos. Unos meses después, su boda se celebró según lo planeado. Sin gran ceremonia, solo sus familiares y amigos más cercanos, presenciando su felicidad junto al mar azul. Valentina, con un vestido de novia blanco, tomó la mano de Carlos y caminó paso a paso hacia el sacerdote. El sol brillaba sobre ellos, y el sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa sonaba como una dulce canción de bendición. Mientras intercambiaban anillos, Carlos miró a Valentina a los ojos y le dijo con sinceridad, Valentina, gracias por llegar a mi vida y mostrarme la verdadera felicidad. Por el resto de mi vida, te apreciaré, te amaré y te protegeré, y nunca permitiré que sufras ninguna injusticia. A Valentina se le escaparon las lágrimas, pero sonrió y asintió, yo también, Carlos. No importan las dificultades que enfrentemos, las afrontaremos juntos y nunca estaremos separados. La voz solemne del sacerdote resonó desde la orilla del mar, declaró al señor Carlos y a la señora Valentina marido y mujer. Los vítores estallaron entre el público. Los padres de Valentina, al observar la felicidad de su hija, se les llenaron los ojos de lágrimas de alegría. A lo lejos, las gaviotas volaban sobre el océano, dejando tras de sí un torrente de llantos claros, como si los bendijeran. La vida después del matrimonio fue sencilla pero llena de dulzura. Con el apoyo de la familia Fernández, Carlos abrió su propio estudio, centrado en su pasión por el diseño. Valentina continuó dirigiendo DW y ocasionalmente acompañaba a Carlos en sus viajes. Los fines de semana, iban juntos al supermercado y preparaban una cena sencilla en casa. Por las noches, paseaban de la mano por la playa, hablando de planes para el futuro. A veces, Carlos pensaba en Isabella. Más tarde, Rosa se enteró de que Isabella se había mudado de Ciudad P a un pequeño pueblo del sur, donde abrió una floristería y vivió una vida tranquila y plena. Él se alegró sinceramente por ella, cada uno tiene su propia vida, y solo dejando atrás las obsesiones se puede encontrar la propia felicidad. Era otra tarde de fin de semana, y Carlos y Valentina estaban sentados en un banco junto al mar, viendo cómo el sol se ponía lentamente en el océano. Valentina se apoyó en su hombro y le susurró, ¿cuántos hijos crees que tendremos en el futuro? Carlos le tomó la mano y sonrió, diciendo, 2. Uno como tú, guapo e inteligente, otro como yo, sencillo y familiar. Valentina no pudo evitar reír, extendiendo la mano y dándole una palmadita. ¿Quién quiere ser como tú? Quiero que todos sean como yo. El sol poniente los iluminó con sus últimos rayos, alargando sus sombras. La brisa marina soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la felicidad. Carlos sabía que esta era la vida que quería, con su amante a su lado, su familia a su lado, una vida sencilla pero cálida, sencilla pero sólida.